Nacional. Joaquín. Bueno, Weber, lo estábamos comentando nada más la impresión que nos ha causado este partido. ¿Por qué? Por la motivación que tiene el equipo los 49, lógicamente motivados por su público. El estadio, el 85-90% está en favor del equipo de casa, que es el caso de los 49. Y vamos a ver cómo se sobreponen a esta motivación el equipo de los Vaqueros de Dallas. Bien, amigos, pues aquí están pues los dos equipos especiales. Este partido se va a iniciar. Vaqueros de Dallas y 49 de San Francisco. Esta es una figura importante hoy porque dadas las condiciones de clima, el terreno, será muy importante establecer juego terrestre. La pregunta es, ¿podrán? Una nota de la serie: San Francisco ha ganado los últimos 6 enfrentamientos. Como le presentamos en el programa previo, el último fue en 1990. Lo ganó San Francisco 26 puntos contra 6. Así que Lynn Elliott para el kickoff. La primera ofensiva la tendrá San Francisco. Aquí está Mark Logan, uno de los regresadores de patadas. De la temperatura, bueno, que nos lo pregunten a nosotros, Pepe, empatados. Se pronostica más lluvia. Bueno, pues todo listo, más lluvia vamos a tener aquí, Enrique Garay. Lynn Elliott listo y el título de la Conferencia Nacional en disputa. Todo listo, en un gran ambiente, un verdadero manicomio aquí en el Candlestick Park, y aquí viene la patada de salida. En la yarda 15, vamos a ver, ahí hubo silbatazos previos, no contó la patada de salida y dice el referee que es Jerry McBride. Y vamos a ver qué es lo que comenta. Aquí viene la indicación, vamos a escucharlo. Bueno, no se le había dado las instrucciones ni el silbatazo al pateador por el ruido tan descomunal que aquí se oye para que ejecutara la patada de salida. Así es que viene nuevamente la patada de salida, que fue, por cierto, muy corta, Joaquín. Sí, así es, Pepe. Vamos a ver, está por realizarse otra vez la patada de salida. Estamos viendo aquí al pateador que pues no escuchó el silbatazo. Él decidió que tenía que despejar y no fue así. Lo detuvieron y se va a volver a reanudar este partido. Un saludo a toda la República Mexicana y vemos a Troy Aikman. Agradecemos también la cortesía de la organización de los Vaqueros de Dallas, que amablemente se han portado con nosotros, su periódico en español. En fin, agradecemos mucho y aquí estamos. Aquí viene la patada de salida. En la yarda 6 viene Mark Logan, a la 10, en la 20, la 21, y de ahí los 49 de San Francisco pasan al ataque. Y esto es lo que vamos a estar viendo, amigos, resbalones, cuando también en su pantalla ven al quarterback Steve Young. Aquí está la línea ofensiva de los 49 de San Francisco: Wallace, McIntyre, Apollo, Foster, Barton y Jones. Y estos son los backs y receptores: Ricky Waters, Tom Radman, Jerry Rice y John Taylor. Bueno, todo listo, y aquí está la actuación de Steve Young la semana pasada, completando 20 de 32 touchdowns, aunque hubo 4 entregas de ovoide, 3 de su culpa. Yarda 21, que fue del lado derecho, primer pase del zurdo, pase es completo al ala cerrada, Brent Jones, para el primero y 10 del partido. Bueno, y aquí sorprendiendo a los 49, tratando de lanzar la pelota en primera oportunidad, la línea defensiva de los Vaqueros de Dallas. Y estos son los linebackers: Ken Norton, Robert Jones y Vincent Smith. Y aquí está la secundaria: Larry Brown, Kevin Smith, James Washington y Thomas Everett. La primera defensiva de toda la liga. Bueno, aquí vienen en primero y 10, en la yarda 35 de su campo, Steve Young y los 49 gemelos del lado derecho, formación T, a la cerrada del lado izquierdo. Jugada de trampa con Foster, viene Ricky Waters por fuera y pues cuando mucho media yarda ganó en esta carrera Ricky Waters. Aquí, amigos, pues no sé qué decirles, el campo lógicamente va a favorecer a los jugadores más pesados. Ahí también están los números de Ricky Waters en 92, jugadores más pesados. El equipo de Dallas es un equipo mucho más rápido, basando más ofensiva en velocidad que los 49 de San Francisco. Por lo tanto, se piensa que les puede afectar un poco más el terreno tan pesado. Bueno, viene la segunda oportunidad, son 8 yardas y media por avanzar. Está John Taylor del lado izquierdo junto con Ricky Waters, y Radman es el único corredor. Brent Jones, el ala cerrada, está colocado del lado derecho. Aquí viene Young, le van a pegar, carga linebackers, el pase, solo, y aquí viene Jerry Rice, va a anotar, touchdown de San Francisco, touchdown de Jerry Rice.
Bueno, amigos, rápido, pero rápido anotan los 49 de San Francisco. Y escuchen ustedes el ambiente, la locura aquí en el estadio Kansas City de San Francisco. En la segunda jugada, San Francisco anota, pero hay un pañuelo, uso legal de las manos. Había sido un pase, no hay que 63 yardas. Así que, señores, qué jugada, ¿no? Que una vez más la repetición. Evidentemente Dallas manda la carga y deja coberturas del perímetro 1 a 1. Vamos a ver dónde se produce ese castigo. Ahí está el brazo a la cara de Charles Haley. Y están agarrando a Russell Maryland. El público evidentemente molesto. Ahí se produce el castigo. G. McIntyre es a quien le marcan el castigo. Y entonces una explosiva jugada se anula. Había sido un pase, comentábamos a ustedes, de 63 yardas precisamente para Jerry Rice, el mejor receptor de los 49 de San Francisco. Anulado, primer castigo para los 49. Muy bien, aquí tenemos ahora con el castigo en la yarda 25. Steve Young, otra pesa largo. Y aquí viene el pase, ahora sí, bien vigilado el receptor de los 49, creo que era Odessa Turner. Muy buena defensiva por Kevin Smith. Así es que este castigo evitó la anotación, Joaquín, de los 49. Así es, fue una anotación en que rebasaron fácilmente a Kevin Smith, Jerry Rice, y consiguió los 6 puntos. Desgraciadamente para ellos hubo uso legal de las manos. Aquí está el equipo de los 49 que va al ataque en tercera oportunidad con 18 yardas por avanzar en su yarda 28 también. 17 posesiones de anotación han tenido los 49 en el año. Aquí viene una atracción del propio quarterback a la 35 y lo taclea finalmente el novato Darren Woodson. Cuarta oportunidad, los vaqueros con su defensiva han parado y el castigo también, y van a recibir la pelota. Bueno, aquí trataron de sorprender los 49, es una jugada de atracción, esperaban pase los vaqueros, pero no consiguieron el primero y 10. Así es que a despejar los 49, cuando estamos viendo nuevamente la jugada anterior, la atracción del mismo quarterback, siguiendo el bloqueo de Tom Bradman, pero no consigue bloquear bien a Woodson y finalmente es detenido. La patada aquí viene de Klaus Mayer, muy buena patada, vean ustedes hasta la yarda 7, ahí viene a la 10 y tacleado en la yarda 12. El que hace la tacleada es el ex gigante de Nueva York, Odessa Turner. Enrique. Fíjate, Pepe, que con todo y la gran patada de Wells Mayer, vamos a ir a una pausa. Creo que fue una gran jugada de Kelvin Martin, porque y ahora son los vaqueros de Dallas los que ponen gemelos de la yarda del lado izquierdo de la yarda 13. Ekman va hacia atrás, aquí viene el pase es completo para primero y 10 en la yarda 32 con Michael Irvin. Así es, aquí arriesgando los vaqueros, viéndose agresivos, en primera oportunidad un pase. Cuando estamos viendo la línea defensiva de San Francisco, estos son los linebackers, Romanowski, Walter, DeLong y Harris. Y esta es la secundaria, Don Griffin, Eric Davis, Dana Hall y David Woodmore. Aquí estamos viendo nuevamente la jugada anterior. Ahí está la trayectoria y el pase perfecto de Troy Aikman para el primero y 10. Primero y 10, Dallas en la yarda 33 de su campo. El movimiento del ala cerrado que es Jay Novacek. Engaño de atracción de Troy Aikman. El pase es completo al fullback Johnston. Cerca de otro primero y 10. Vamos a ver a dónde llegó. Buena jugada de escape. Así es, Pepe, pero por lo pronto totalmente diferente el esquema de juego de los vaqueros, mucho más agresivos que lo que hicieron la semana pasada allá en su estadio. Aquí tratando luego de mantenerse a la ofensiva, o sea, ofensivamente hablando, tratan de atacar rápidamente. Están realizando la medición y ahí está, lo tienen, Enrique. Lo tiene, medio balón, Dallas, segundo, primero y 10 consecutivo. Evidentemente, el clima desfavorece a ambos, pero creo que los que más se deben preocupar por eso son los jugadores del perímetro. Ya vimos a Dallas en dos jugadas de pase, les hizo grave daño a los receptores, un par de cortes, y la reacción del jugador del perímetro no es tan fácil por la poca tracción que existe. Dallas pues en la yarda 43 de su campo, primero y 10. Bueno, primero y 10 de los vaqueros de Dallas, yarda 33. Formación I con el Johnston como fullback. Jugada de poder por el hueco lado izquierdo y hay penetración y lo tiene Timothy Harris, 2 yardas atrás de la línea de golpeo. Así es, en la primera jugada de carrera de los vaqueros se tienen atrás Emmitt Smith, cuando estamos viendo nuevamente. Observen del lado derecho de su pantalla.
Emmitt Smith debería de haber corrido por dentro siguiendo el bloqueo de Johnston, pero no lo hizo. Trató de correr por fuera y ahí estaba. 2.49 para detenerlo. Muy bien, fue Mark Twiney, el tackle del lado izquierdo, el que no pudo mover a Timothy Harris. Pierden 2 yardas, segunda oportunidad y 12 por avanzar. En movimiento Jay Novacek. Hacia atrás, Troy Aikman, el pase incompleto. Pase incompleto dirigido al fullback Derek Johnston. Aquí tiró la pelota demasiado rápido Aikman buscando al fullback Johnston. Le pegó en las manos y no pudo mantenerla. El balón lógicamente debe estar húmedo, debe estar mojado, no es muy fácil de controlar. Va a ser la tercera oportunidad y largo yardaje. Aquí está la estadística de los Vaqueros de Dallas, Enrique. Han anotado también mucho una ofensiva contundente en la primera ofensiva. La primera ofensiva del partido, exactamente. Tiene una tercera oportunidad y largo yardaje. Evidentemente espera pase San Francisco. Muy bien. Un ruidero del público que apenas nos deja oír hacia atrás. Troy Aikman, le van a llegar, lanza el pase completo y no llegó al 1º y 10. Se quedó corto, 2 yardas, Jay Novacek, el ala cerrado. Así es, buena protección, se quitó bien la presión Troy Aikman, lanzó el pase a Novacek, que normalmente es su jugador de tercera oportunidad. Es al que más busca cuando le falta yardaje para conseguir el 1º y 10, pero no lo logra. Así es que a despejar los Vaqueros de Dallas. Muy bien, entra Saxon a hacer la patada, Mike Saxon. Están pues en buena posición para poder encajonar a los 49 de San Francisco. Así es que vamos a ver aquí a Saxon, está Tommy Agee adentro también. Y el equipo especial del coach Dave Wanstead, del coach de equipos especiales, que es Joe Avesano. Aquí está la patada y muy corta, y va a haber devolución. Suelta la pelota, los Vaqueros la tienen. Johnson, Brian Johnson. Es Derek Johnston el que tiene la pelota para los Vaqueros en una mala decisión del fildeador de San Francisco, el número 24, Alan Grant. Bueno amigos, este es el primer revés del partido. Aquí lo vamos a ver nuevamente. Ve la pelota y cuando hacen contacto con él la suelta y recuperan los Vaqueros. Es una situación muy peligrosa para San Francisco y los Vaqueros deben de aprovechar. Cuando estamos viendo nuevamente la jugada del casco, fue directamente al balón. Y fue el número 58, Dixon Edwards, el que hace el contacto con el jugador de los 49, ocasiona el balón suelto y ahora vamos a ver a la ofensiva de Dallas. En la yarda 22, el movimiento Novacek. El pase completo en la yarda 1 para los Vaqueros de Dallas con Michael Irvin. Un balazo que salió del brazo de Troy Aikman. Una vez más la jugada. Aquí está amigos, y lo que traen los Vaqueros hoy es nada de conservadores. Atacar, atacar, y estamos viendo primera oportunidad. Vean el pase a Novacek perfecto de Troy Aikman que los deja colocado en la yarda 1 para primero y gol. Nuevamente la jugada. Ahí está Michael Irvin haciendo completo el pase a pesar de los golpes, el golpe que le dio Dana Hall. Y ahí está Michael Irvin, entran 2 alas cerradas por parte de los Vaqueros de Dallas. Se reporta, vamos a ver, es Derek Tennell y Kevin Gogan del lado derecho, un tackle activado como ala. Primero y gol, el movimiento Johnston, van con Emmitt Smith, nada atrás de la línea de golpeo, 1 yarda, muy buena penetración del número 97, Ted Washington. Yo creo, Pepe, que aquí perdió yardas, Emmitt Smith, perdió como 2 yardas. Ahí está Michael Carter, el guard medio, que también fue uno de los que penetró. Vamos a ver aquí nuevamente la jugada. Vean a la defensiva de San Francisco. Michael Carter estaba 2 yardas adentro de la línea de golpeo y él fue el que detiene prácticamente a Emmitt Smith. Muy bien, vamos a la segunda oportunidad. Ahí está lo que ha hecho el equipo de los Vaqueros de Dallas en zona de gol. Un 54% de anotaciones de touchdown. Segunda oportunidad. El movimiento Novacek, que viene el pase con incompleto. Muy buena jugada defensiva, creemos que fue Dana Hall, el número 28, el novato de los 49. Y otra vez buscando a Jay Novacek, aquí lo estamos viendo. Es el hombre que sale en movimiento, a él es al que busca Troy Aikman desde el inicio de la jugada. Y vean ustedes, lo golpeó, pase incompleto. Y fue el número 36, parece Hanks, el hombre que defendió por parte de San Francisco. Bueno, es tercera oportunidad para anotar en la yarda 2. Se está fajando bien la defensa de los 49 de San Francisco. Ahí está la selección de jugadas de Aikman. Y vamos a ver qué sucede. Tercera oportunidad del movimiento Novacek.
está atrás Ekman lo van a tener atrás, vamos a ver, no lo alcanzan, el pase, y paran a los Vaqueros de Dallas a 1 yarda de anotar, así es que pues vendrá el pateador de goles de campo, Lynn Elliott. Así es, Pepe, aquí Troy Aikman tuvo que quitarse la presión que venía por el lado izquierdo y lo que hizo fue nada más tirar la pelota fuera del terreno de juego para evitar que interceptaran y asegurar por lo menos 3 puntos en esta ofensiva. Viene a intentar un gol de campo que va a ser corto. Esta parte del campo, la parte central, la reemplazaron completamente. Un intento de gol de campo de 20 yardas y media para Lynn Elliott. Gritería del público y está dentro. Los Vaqueros de Dallas aprovechan la bola suelta y se van arriba 3-0 en este primer cuarto. Una pausa, vamos a la Ciudad de México y regresamos con todos ustedes. Los Vaqueros de Dallas se ponen arriba por ese gol de campo de Lynn Elliott, pero pues también San Francisco, que es un equipo ofensivo, con fama ofensiva, pues ustedes vieron qué tipo de defensiva empleó aquí para parar a los Vaqueros de Dallas a 1 yarda nada más del primero y gol. Así es, Pepe, lo más importante es que hasta el momento, por lo menos ahorita, ha dejado de llover. Lógicamente el campo pues no estará tan mal. Estábamos comentando que está mucho mejor el campo el día de hoy, Pepe, que hace 8 días, que de verdad era un fango. Así es. Bueno, todo listo. Aquí vemos la patada de salida de Lynn Elliott. Profunda, ahora sí. Va a ser regresada, la tiene Logan en la yarda 1, Logan a la 10, 15, 20, aquí viene Logan a la yarda 25, 35, 45, hasta medio campo. Mark Logan, que jugara con los Delfines de Miami, tuvo que venir a taclear el pateador Lynn Elliott, Joaquín. Así es, excelente el regreso de Logan. Daba la impresión de que se escapaba, finalmente abandona el terreno de juego y con excelente posición de campo los 49 de San Francisco. Bueno, inicia la segunda ofensiva de San Francisco. En su primera únicamente ganaron 17 yardas, tuvieron que despejar. Ahora inician excelente terreno, la yarda 48 de los Vaqueros de Dallas, lo que será la segunda ofensiva. Vamos a ver cómo se comportan después de este gran regreso de patadas. En la yarda 48, 49 del terreno los Vaqueros de Dallas, formación T a la cerrada al lado derecho. El pase de John, de escape con el fullback. Buena bloqueada ahí de Jerry Rice, logra 9 yardas. Hasta que lo sacó Kevin Smith en la esquina, novato del lado izquierdo. Así es, le faltó 1 yarda aproximadamente. Cuando estamos viendo aquí a Edwards, el número 58. Parece que está un poco resentido de la rodilla izquierda. Un juego, en donde realmente las ofensivas se han visto bien a pesar de todo. Aquí tenemos el rostro de Steve Young y pues pese a lo que se había pronosticado que se iba a correr mucho, Enrique, los equipos lanzando la pelota. Además de que la cancha está muy bien, Pepe, mucho mejor que la semana pasada, como ustedes lo decían. Definitivo, aquí hacen la medición. Creemos que se quedará cerca, no, ¿cuál cerca? Lo tiene, 1º y 10 San Francisco. Bien adentro ya del terreno de los Vaqueros de Dallas. George Seifert, aquí su coach. Evidentemente, Pepe, la gente de San Francisco debe estar molesta. Imagínate, logran un touchdown anulado por un castigo. Después pierden un balón que le da a Dallas los 3 puntos. El juego bien podría ir 7-0 San Francisco y va 3-0 Dallas. Muy bien, aquí vienen los 49 en 1º y 10. El ala cerrada se coloca al lado izquierdo, gemelos del lado derecho, formación T. Jugada de atracción con Ricky Waters. Viene Ricky Waters para otro 1º y 10 hasta la yarda 24. 1º y 10, San Francisco. Y ahora San Francisco es el que amenaza nuevamente por conducto de Waters en su segunda intervención por ofensiva terrestre por parte de los 49. Estamos viendo nuevamente la jugada. Vamos a ver a Bradman, que es el hombre que bloquea enfrente de él, estorban. Sin embargo, se abre el hueco por fuera y vean ustedes hasta dónde va a llegar. Finalmente lo detiene el número 24, que es Larry Brown, el profundo de los Vaqueros para otro 1º y 10 de San Francisco. En la yarda 22, una carrera de 16 yardas. A la cerrada del lado izquierdo, gemelos del lado derecho. Pase escape nuevamente con Waters. Waters hasta la yarda 14. En un pase de una ganancia de 7 yardas con Ricky Waters. Y atacando ahí a Larry Brown, atacando porque están corriendo precisamente por ese lado y por donde está Charles Haley, que está penetrando. Están corriendo por dentro de él. Aquí fue un pase nada más aprovechando la presión de Charles Haley. El pase fue a Ricky Waters.
y después con un movimiento que hizo todavía ganó aproximadamente 3 yardas. Aquí lo ven ustedes, ese giro, ahí le dio 3 yardas más a Ricky Waters. Muy bien, aquí acercándose el equipo de los 49, atacando hacia donde está el palco de transmisiones de Canal 13. Y nuevamente juega de atracción con Waters. Y ahora sí, Tony Casillas en primera instancia y Tony Tolbert hacen la tacleada con 1 yarda de ganancia para San Francisco. Así es, aquí le cerraron totalmente los caminos a Ricky Waters, conduciendo más el equipo de San Francisco por tierra que los Vaqueros de Dallas, que han lanzado con más frecuencia la pelota. Tercera oportunidad dentro de la yarda 20 en 61 posiciones. Los 49 han anotado 49 veces, 37 touchdowns, 61%. Nadie lo ha hecho en la liga como ellos. Un solo corredor, dos alas cerradas. No hay corredor ahora. Jugada directa, 1º y 10 San Francisco. En el movimiento. Jugada directa, touchdown. Touchdown de Steve Young. Jugada directa por el lado izquierdo, donde están Steve Wallace, el tackle, y Guy McIntyre. Yo creo que el secreto de esta anotación, amigos, estuvo en el regreso de Logan, que dio excelente posición de campo a los 49 de San Francisco. Aquí vemos a Steve Young atacando por fuera, siguiendo bien el bloqueo que le hicieron a Charles Haley, que estaba como ala defensiva. Así es que 6 puntos para los 49 de San Francisco, con una excelente ofensiva. La mejor ofensiva, sin lugar a dudas, cuando se va a buscar el punto extra en este momento por los 49 de San Francisco para irse por primera vez arriba en el marcador. 7 puntos por 3. Una ofensiva de 48 yardas, 3 pases completos, 3 primeros y 10, el punto extra bueno. Y esa carrera personal de Steve Young, el mariscal de campo, pone 7 por 3 el marcador. Una pausa y regresamos. Otra vez, pero nos está permitiendo ver un gran juego. Así es, Pepe. Como que de repente se aleja y de repente empieza a venir otra vez la lluvia, pero finalmente estamos viendo un espectáculo, y a pesar de la lluvia ustedes están viendo lo ofensivo que están los dos equipos. Así es, Alejandro, una buena ofensiva, ¿no? Indiscutiblemente que sí, la mejor hasta el momento, como te comentaba Pepe, en este partido. Viene ahora la tercera ofensiva de los Vaqueros de Dallas. Hay que recordar que ellos capitalizaron con 3 puntos el gol de campo. Un error provocado por el equipo especialista de los Vaqueros en un regreso de despeje de ellos mismos. Quedaron en la propia yarda 22 de San Francisco y solamente lograron 3 puntos por conducto de Elliott. Un gol de campo de 20 puntos. Pero vamos nuevamente al partido. Bueno, aquí viene la patada profunda. En la yarda 2 viene la devolución. Kelvin Martin cruza la 20. Kelvin Martin se escapa hasta la yarda 34. En la yarda 34 los Vaqueros de Dallas, que ahora van abajo por 4 puntos. Aquí está el marcador. Una pausa. Vamos a la Ciudad de México. Regresamos. Marcador 7 por 3. 3 minutos 38 segundos para que termine el primer cuarto. Y ahora los Vaqueros, después de una devolución de Kelvin Martin, van a la ofensiva. Pepe, interesante todo esto. Se pensaba que iba a ser más terrestre, más conservador el juego por las condiciones climatológicas. Sin embargo, las dos ofensivas han sido muy explosivas. Estábamos viendo las estadísticas de juego aéreo y ambos mariscales de campo tienen un buen número de pases lanzados. No cabe duda que lo más importante ha sido la posición de campo que les han dado los equipos especiales. O sea, los hombres que regresan las patadas de salida. Y eso es lo que les ha permitido lanzar la pelota con más frecuencia. Muy bien, aquí están lo que han hecho por carrera, Enrique. Los Vaqueros tienen yardas negativas, -3. San Francisco lleva 35. Veremos qué pasa en este ataque. Eggman y los Vaqueros en una buena posición. Yarda 34 a la cerrada del lado izquierdo. Vienen con Emmitt Smith, es una jugada reversible. Vamos a ver si tiene velocidad Alvin Harper. Bueno, pues ganó 3 yardas. Mucho desarrollo a lo largo, y para las yardas que cuentan fueron 2 o 3 nada más, pero bien mandada la reversible. Sí, ahí estaba Keith Long, el número 59, pues para no permitirle nada a Michael Irving, que fue el que condujo. Y aquí también ustedes, Steve Young ahí descansando un poco después de las ofensivas. El terreno de juego, pues pesado, flojo, sin embargo, no es el lodazal que todo el mundo esperaba que hubiera. Segunda oportunidad, 7 yardas por avanzar a la cerrada del lado izquierdo ahora. Johnston y Emmitt Smith hacia atrás. Aikman, buena protección, el pase completo a Johnston. Sigue avanzando y tienen los Vaqueros de Dallas 1º y 10 con el fullback
Derrick Johnston. Así es, fíjese la estrategia de Troy Aikman. Normalmente en tercera perdón, cuando lanza la pelota busca mucho en el centro del terreno de juego o a Johnston o a Jay Novacek, que son los hombres que le dan los primeros y 10. En este momento conectó con Johnston, el número 48, fullback. Bueno, aquí tenemos en la reunión a los vaqueros de Dallas. Rompen hacia la línea de golpeo. Este es el fullback Johnston, formación abierta, con Jay Novacek en movimiento. Va a poder Emmitt Smith. Poca ganancia para Emmitt Smith, un par de yardas en esta primera oportunidad. Vamos a ver unas 3 yardas. Una vez más la jugada, Joaquín. Hasta el momento el equipo de San Francisco controlando a Emmitt Smith, que es lo más importante, pienso yo, para ellos, detener a Smith, obligar a Troy Aikman a que vaya al aire. Como estamos viendo aquí nuevamente la jugada, el bloqueo de Johnston, pero vean, no puede correr por dentro, porque Johnston bloqueó para que corriera por fuera de él. Emmitt Smith cambió de dirección y fue detenido. Bueno, ahí tuvimos a Pierce Holt parando la jugada. Segunda oportunidad, 8 por avanzar, a la cerrada al lado izquierdo, suelta la pelota, lo van a agarrar atrás, se resbaló. Todo empezó por el problema que tuvieron con el centro. Así es, detenido atrás Troy Aikman. La primera vez que atrapa atrás al quarterback de los Vaqueros de Dallas el día de hoy. Y es importante porque el campo, como ha seguido lloviendo, está muy resbaloso en este momento. Una vez más la jugada, vean cómo Troy Aikman sufre para controlar ese balón, pero ya cuando estaba a punto de lanzar el pase tenía la presión de San Francisco. Pues sí, esta serie ofensiva se complicó tremendamente para los Vaqueros de Dallas. Ahora es justo lo que no querían ellos. Situaciones como esta, Pepe, es muy complicado. San Francisco espera pase. Evidentemente van a mandar a su gente dentro del campo. Bueno, no es nada cómodo para Dallas ahora esta tercera oportunidad. Tercera oportunidad, 18. En la yarda 37. Se resbala Aikman. Lo tienen atrás. Lo tiene atrás. Un disparo de linebacker número 56. Martin Harrison, que jugara con la Universidad de Washington. Él era ala defensivo. Y vamos a ver una vez más la jugada. Aquí estamos viendo nuevamente la jugada. Y fue Harrison, el número 56, el que penetró. Allá arriba de su pantalla, vean cómo se le escapó por dentro. Por dentro se le escapó al número 71 de los Vaqueros, a Mark Tunney. Y por segunda vez consecutiva detiene atrás a Troy Aikman a despejar los Vaqueros. Cuarta oportunidad, 27 yardas. Y de su propia 28 van a hacer el despeje. Aquí viene el despeje hasta la yarda 37, 40, 45, 50, hasta la 47 del otro campo. Y debe estar preocupado Joe Avezano por las devoluciones de los 49. Este es el marcador a punto de finalizar el primer cuarto. Enrique. Así es, a punto de finalizar el primer cuarto y San Francisco está dominando plenamente. Decíamos, su público debe estar molesto porque se les fue el primer touchdown de Jerry Rice. Después un error de su parte le dio a Dallas 3 puntos. San Francisco está dominando y cuando ellos tienen el balón, la clave, Joaquín, ha sido su línea ofensiva. Han bloqueado de maravilla, están bloqueando de maravilla y ahora una vez más tienen gran posición de campo, inician dentro del terreno de Dallas. Bueno, vamos con esta primera oportunidad, yarda 47, magnífica posición para San Francisco, gemelos del lado izquierdo. Hacia atrás John, buena protección, el pase escape Radman y la tacleada es de Vinson Smith, muy buena tacleada, una ganancia de 4 yardas. Vamos a ver qué sucede. Parecía que había volado un pañuelo por allá. Sí, el tacleo de la barra. Vamos a ver qué indica Jerry McBride, el referee, autoridad máxima de este partido. Aquí San Francisco ha tenido la ventaja con excelente posición de campo. Bien su equipo especiales. Ahora fueron los que regresaron la patada de despeje. Máscara. Máscara. Y fue de Ken Norton, el número 51. Aquí la están viendo. Bueno, Así entonces, para cuando atrás. faltan 17 segundos para que finalice el primer cuarto, es 1º y 10 San Francisco en la yarda 39. Aquí va a terminar el primer cuarto. Ahí está el marcador final. Buffalo es campeón de la Americana por tercera vez y están viendo este partido para ver su rival dentro de 2 semanas. 5 yardas se aplicaron, 1º y 2. Aquí vienen con Ricky Waters. Hay penetración de Charles Haley. Y lo tienen
Buena penetración de Charles Haley, la tacleada la realiza Russell Maryland, el tackle de los Vaqueros. Así es, Russell Maryland estaba como responsable por si regresaba. Hacemos una pausa, amigos, con este marcador cuando finaliza el primer. Eso estábamos presenciando a las porristas de los 49 de San Francisco, el equipo de casa, y tenemos aquí una estadística, Alejandro. Interesante, es la segunda ofensiva en forma consecutiva que San Francisco inicia en el terreno de los Vaqueros de Dallas, en la anterior en la 48 y anotaron, en esta en la 47. Bueno, aquí están en el inicio del segundo cuarto, hacia atrás Steve Young, a donde el pase completo, Redman. Y ahí está Redman, que consigue 1º y 10 con este pase. Lo han utilizado mucho a Redman hoy. Sí, hoy realmente Young buscó la zona profunda. Ven ustedes el gesto, él estaba buscando atacar las zonas profundas, sin embargo no encontró a nadie y finalmente consigue conectar con Tom Redman. Con una tranquilidad, vean la tranquilidad de Young, hubo un poco de presión, el pase fue completo. Tony Casillas le había llegado, está pues enfrente de Ray Buster, el guard derecho. Aquí tenemos gemelos del lado derecho con movimiento que es de John Taylor. Hacia el lado del ala cerrada. Hacia el otro lado Young, el pase bien defendido. Vinson Smith en la defensa, bien Kevin defendido. Smith. Así estaba cerca, Smith, muy cerca del receptor que era en este caso Chevy Rice. Vamos a ver aquí nuevamente la jugada. Buena cobertura. Y fue a la pelota, exacto, llegó ahí Kevin Smith cuando trataba de conectar Jerry Rice. Otra vez nuevamente la jugada, vean la protección, golpean a Young, pero después de que ya había soltado el balón. Charles Haley. Joaquín, de Steve Young en este primer medio son apenas 6 pases completos con 3 incompletos. Es el mariscal de campo que más ha lanzado hasta el momento. Muy bien, 1º y 10, San Francisco con Redman en movimiento. Segunda oportunidad, son 10 yardas por avanzar. Aquí viene Ricky Waters. Pues no consiguió cruzar la línea de golpeo. En la tacleada está el número 92, Tony Tolbert. Aquí está la selección de jugadas de San Francisco. Son las primeras 15 jugadas. Del lado izquierdo 7, del lado derecho 3 corriendo y pasando 2 y 5. Han lanzado la pelota en 7 ocasiones y 8 ocasiones han corrido. Bueno, viene la tercera oportunidad. 10 para avanzar en la yarda 32 de los Vaqueros de Dallas. Aquí tienen ustedes al zurdo Steve Young, el mejor jugador de la NFL por votación este año. Hacia atrás, le van a pegar, se escapa, lo tienen atrás, el número 97, Jimmy Jones, después de haber ganado un par de yardas nada más. Lo más curioso en la estadística anterior, si ustedes se dieron cuenta, es que ha lanzado más la pelota hacia el lado derecho Steve Young, o sea, hacia el lado contrario, que es normal para un zurdo. Él debería lanzar con mucha más frecuencia para el lado izquierdo. Aquí trata de correr por la presión ejercida por parte de los Vaqueros y finalmente lo detienen. Bueno, ahí al parecer un tiempo para que entre el pateador. Aquí viene de gol de campo, que es Mike Gaffer. En la yarda 28 está la pelota, será un gol de campo, intento de 46 yardas. Vamos a ver, aquí viene, no, da la impresión que no es bueno, así es, falló, 46 yardas, Mike Gaffer, el marcador sigue igual en este segundo cuarto. Vamos a hacer una pausa, amigos, y regresamos en vivo. Yarda 28 de su campo. La gritería del público, pues ustedes pueden ver que se meten a todos decibeles. Hacia atrás, Troy Aikman. Buena protección, el pase es completo a Alvin Harper. Vamos a ver la ganancia de Alvin Harper. A ver si llegó al 1º y 10. Primer pase que le lanzan al rapidísimo Alvin Harper. Una vez más la jugada. Estamos viendo nuevamente la jugada. Una trayectoria de... hizo un pequeño rizo ahí en el centro del campo Harper y conectó con el Aikman. Se ha visto bien Troy Aikman el día de hoy lanzando la pelota. Bueno, aquí tenemos la jugada y vamos con la segunda oportunidad, 1 yarda por avanzar. Juega con el fullback, ahí hay un pañuelo en el terreno de juego. Vamos a ver qué es lo que indican los oficiales. Sí, vamos a ver qué nos dicen después de que Johnston trataba de conducir. Estamos esperando la indicación. Hay un movimiento legal por parte de los Vaqueros.
Es el Así segundo es que castigo que tienen los Vaqueros en el partido. Han perdido 10 yardas y estábamos viendo las estadísticas de juego por tierra. Ahora que veíamos correr precisamente a Newton, que tienen los 43 San Francisco 34 yardas ganadas por tierra. Segunda oportunidad. Segunda oportunidad, son 6 yardas por avanzar en la yarda 33 de su campo. Los Vaqueros de Dallas ponen gemelos del lado derecho. Dos alas cerradas. En movimiento Alvin Harper hacia el lado izquierdo. Va a poder bien Emmitt Smith por donde. Una rendija de Emmitt Smith. Ahí está tacleado por Timothy Harris después de haber ganado unas 3 yardas. Viene la tercera oportunidad. Aquí está la repetición. Para los Vaqueros es importante empezar a concretar su ofensiva terrestre. Ven ustedes ahí a Newton bloqueando a DeLong, pero no corrió por atrás de Emmitt Smith, sino corrió más por dentro, cerca del 1º y 10. Bueno, va a ser tercera oportunidad, vamos a ver. Y le va a faltar, ¿qué serán? 4 centímetros. Estamos a nivel de campo nosotros como la única estación de televisión fuera de la norteamericana en transmitir para ustedes en vivo este partido por el campeonato de la Conferencia Nacional entre los dos mejores equipos de toda la liga. Tercera oportunidad, unos cuantos centímetros por avanzar, la bola en la yarda 39. Pepe, una vez más reportan a Kevin Gogan como ala cerrado los Vaqueros. Lo anuncia Jerry Wright. Evidentemente Dallas va por tierra en buscar este primer 10. Formación y en movimiento Jay Novacek. Ahí hay un conteo y ahí está con el fullback Daryl Johnston consiguiendo un par de yardas. Tienen 1º y 10. Así es, 1º y 10 importante para los Vaqueros. En excelente posición de campo además. En este departamento, Joaquín, Pepe, amigos nuestros, los Vaqueros de Dallas han conseguido únicamente 4 primeros y 10 en lo que va de este primer medio y 5 primeros y 10 los 49 de San Francisco. Bueno, ahí están en reunión los Vaqueros de Dallas que tienen 1º y 10 en su propia yarda 42 y colocan a Michael Irvin del lado izquierdo, al ala cerrada del lado derecho junto con Alvin Harper, el receptor abierto en formación y engaño de carrera, buena protección, el pase fuera del alcance del ala cerrado Jay Novacek, pase incompleto. Ahí está Eric Davis, el número 25. También está el linebacker interior Michael Walter en la jugada. Bueno, con el engaño de jugada por dentro, lógicamente le da un poco más de tiempo a Troy Aikman. Ven ustedes aquí la protección al quarterback. Fue excelente. Desgraciadamente para los Vaqueros el pase de Aikman fue un poquito adelante a pesar de la estirada de Jay Novacek para tratar de hacerlo bueno. Bueno, los Vaqueros de Dallas tienen segunda oportunidad y 10. Ala cerrada del lado derecho. Johnston y Emmitt Smith son los corredores. Hacia atrás nuevamente, buena protección. El pase lo batean en la línea y el pase es incompleto. Y fue, al parecer, Tim Harris, el número 90. Así es, el pase iba lanzado a Michael Irvin, lo estaba buscando, pero golpeó la pelota a Timothy Harris. Vean ustedes el brinco en el preciso momento en el que lanzaba la pelota a Aikman. La jugada perfecta de Harris, pase incompleto. Excelente la protección, muy buena la protección. Pero esto es lo que tienen que hacer los hombres de línea defensivos cuando hay buena protección, tratar de brincar para bloquear el pase. Bueno, viene tercera oportunidad, 10. No se han movido ya de la yarda 42. Alvin Harper del lado izquierdo, del lado derecho Michael Irvin y Kelvin Martin. Y le van a pegar. Suelta la pelota, fue el número 96, Dennis Brown. Cuarta oportunidad a despejar los Vaqueros de Dallas. Es la tercera ocasión que tienen atrás en el juego a Troy Aikman, una vez más. Vamos a ver aquí nuevamente la jugada. Ahí está Brown, que es el hombre que presiona por fuera. Ahí está. Y golpea directamente el brazo de Aikman para que suelte la pelota. Excelente la jugada de Brown, tratando de ocasionar un balón suelto que le hubiera dado a San Francisco una excelente posición de campo. Y a despejar Saxon. Saxon va a despejar ahora de la yarda 37 de su campo. Faltan 9 minutos 44 segundos para que finalice la primera mitad. Y aquí viene la patada de despeje que la tiene Allen Grant en la yarda 15. Buen golpe a Allen Grant en la yarda 24. De la yarda 24, otro ataque más
de la explosiva ofensiva de los 49 de San Francisco. Este es el marcador, estando los embates de la lluvia de esta mañana y de toda la semana, excepto ayer sábado. Ahí está el responsable, el señor George Thomas, está aquí en el campo, que fue el que pues, realmente lo puso en orden, sobre todo en la parte central. Ustedes pueden ver, en unos momentos más verán en su pantalla, cómo la parte central, donde están las marcas, quedó muy bien. Vamos a ver esta ofensiva de San Francisco. Viene con Ricky Watters. Ricky Watters se escapa, sigue avanzando, suelta la pelota, la tiene Vincent Smith. Aquí van los Vaqueros de Dallas y hasta la yarda 24. Otro fumble más, hay un pañuelo en el terreno de juego. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Vamos a ver la indicación del referee, el señor Jerry McBride. Vamos a ver, Kevin Smith recuperó el fumble y vamos a ver qué castigo es el que se aplica en esta situación. Fíjate, Pepe, que aquí no podemos decir que el campo es el que haya sido el responsable del balón suelto. Fue el deseo de Ricky Watters de seguir corriendo y fue la jugada de la defensiva de los Vaqueros. Le arrebatan prácticamente la pelota. Primero y 10 para los Vaqueros después del balón suelto. Cuando estamos viendo nuevamente la jugada, ahí está Kenneth Smith. Aquí vas a ver también el bloqueo ilegal, Joaquín. El casco directo a la pelota, que fue Larry Brown, el hombre que golpeó. Y Smith es el que la toma para que los Vaqueros tengan nuevamente posesión del balón. Bueno, los Vaqueros ahora por el castigo van a tener la pelota en la yarda 34 del terreno de San Francisco. Pero Pepe, qué magnífica posición. Dallas necesitaba de algo así para levantarse porque se lo estaban hundiendo. Y ven a Ricky Watters, está demasiado molesto con él mismo. Sabe que cometió un error, pero bueno, es parte del juego. Dallas avanza. Bueno, en jugada de poder por fuera del tackle izquierdo, Emmitt Smith consigue cuando menos unas 4 o 5 yardas. Así es, Pepe, conduciendo nuevamente Smith. Y como decíamos ahora, los Vaqueros tratando de establecer algo, o sea, de empezar a establecer un poquito su ofensiva terrestre para después poder lanzar la pelota. Kevin Smith con 5 yardas. Fíjate, Pepe, que en las dos anteriores ofensivas a esta de Dallas no ha tenido mucha suerte. En una perdió 5 yardas, el anterior tuvo que ganar 9 nada más y tuvo que despejar. Muy bien, aquí está la segunda oportunidad con 6, gemelo del lado derecho. Allá va en esta jugada poder. Emmitt Smith consigue 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. Al parecer 10 yardas hasta la yarda 21. Va a tener primero y 10 el equipo de Dallas. Aquí estamos viendo nuevamente la jugada. Ve usted el bloqueo de Johnston. Ahí está la primera bloqueada. Eso permite a Emmitt Smith a correr por fuera. Después Michael Irving y Harper haciendo su trabajo. Qué buen trabajo, Enrique, el bloqueo de Alvin Harper sobre la esquina de Eric Davis. Exactamente. Primero sorprendió el trabajo de Johnston porque Tim Harris lo echó hacia atrás del contacto inicial, pero Johnston siguió jalando y le abrió el camino a Emmitt Smith, que tuvo esta su mejor carrera hasta el momento. A la cerrada del lado izquierdo, hacia ese lado viene, juega a poder, gana 4 yardas, casi las 5 yardas, y ahora sí el equipo de los Vaqueros de Dallas corriendo la pelota en jugadas poder por fuera de los tackles. Así es, ahora fue Walter, número 99, el que detuvo ahí a Emmitt Smith, tratando de correr por fuera. Y Ricky Watters sigue molesto por el balón suelto. Está Emmitt Smith dando un promedio de 4 yardas por acarreo. Lleva 7 acarreos en el partido. Bueno, los Vaqueros de Dallas tienen segunda oportunidad y 4 en la yarda 16 de San Francisco. El público empieza a hacer una gritería que apenas nos deja escucharnos. Gemelos del lado derecho. 2 alas cerradas. Engaño, pase reversible al lado derecho. Completo con Johnston y primero y gol al parecer en la yarda 10. Vamos a ver si cruzó la yarda 10. Vamos a ver la indicación del juez de línea para ver si tiene el primero y gol en la yarda 10. Hay que recordar que inició en la propia yarda 39 de San Francisco. Bueno, el pase fuera a Johnston al fullback. Aquí estamos viendo nuevamente la jugada. Hay un engaño por dentro con Emmitt Smith. Ahí está el engaño. Y después, después de bloquear, Johnston se recupera. Ahí lo ven ustedes arriba de su pantalla. Se recupera y él es el receptor primario de Troy Aikman. Aquí van a realizar la medición.
Enrique, vamos a ver, ahí está el primero y 10, es primero y 10 en la 10:30. Por un balón es todavía primero y 10. Pero ¿cómo es todo bloqueo, Pepe? Empieza a trabajar la línea ofensiva de Dallas y empieza a generar ataque los vaqueros. No fue así en las series anteriores, ni carreras, ni pases, presión sobre Eggman. Todo es línea ofensiva. Es lo que hasta ahora ha tenido San Francisco, lo que no tiene Dallas y lo que está marcando la diferencia en este partido. Primero y 10 Dallas, un balón afuera de la yarda 10 de San Francisco. Bueno, aquí tenemos la posición, rompen hacia la línea de golpeo, a 10 yardas y media de la anotación, primero y 10. Dos alas cerradas en movimiento Michael Irvin, formación T. Hacia atrás Eggman, buena protección, el pase completo, llegan a la yarda 7, una ganancia de 4 yardas en la jugada. Es que lo más importante para los vaqueros es que empiezan a involucrar más a Emmitt Smith en el partido, corriendo la pelota, haciendo receptor. Lógicamente esto les va a permitir ser mucho más agresivos en su ofensiva. Ahí está Jimmy Johnson, que ha ascendido a los vaqueros de Dallas cada vez una vez más, y este es el genio. Norv Turner, un escalón más cada año. ¿Sí? Quieren obtenerlo todo este año de visitantes aquí en el Candlestick Park. Vamos a ver. Segundo y 10. Y 7 Segunda oportunidad, 7 yardas por avanzar. El movimiento Jay Novacek en formación y va a poder por el centro. Y vaya tacleada, vamos a ver, de el número 97, Ted Washington, sobre el corredor Emmitt Smith de los Vaqueros de Dallas. Y aquí ustedes están dando cuenta de lo difícil que es correrle la pelota al equipo de San Francisco cuando llegan a zona de gol. Vamos a ver nuevamente la jugada, una jugada de atracción. Johnston no pudo bloquear y prácticamente con todo y el hombre que lo estaba bloqueando, taclea ahí el número 97, que es Ted Washington. Tiene la tercera oportunidad con 8 yardas por avanzar. Tercera oportunidad, 6 yardas y media por avanzar. Gemelos del lado derecho hacia atrás. Es jugada de atracción, engaño de atracción, el pase a la zona de anotación. Lo voló. Pase incompleto. Así es que entrará Lynn Elliott a descontar la ventaja, a tratar de descontar la ventaja cuando hay un pañuelo en el terreno de juego. Vamos a ver qué es lo que indica el referee Jerry McBride. Al parecer es en contra de San Francisco por el reclamo. Es uso ilegal de las manos a la defensiva. Es primero y gol para los Vaqueros de Dallas por castigo. Bueno, sí, un castigo muy duro para la escuadra de San Francisco, pero por alguna razón no estaba descubierto el receptor de Dallas. ¿Por qué? Porque lo estaban agarrando. Aquí están viendo ustedes nuevamente la jugada y un engaño con Emmitt Smith. Y al parecer a Emmitt Smith es al que agarran, no lo dejan salir. Es que Emmitt Smith, aquí lo vas a ver. Ahí ve cómo lo agarran, lo taclean. Y como ya había cruzado la línea de golpeo y era un jugador elegible para recibir pase, lo agarró. Es castigo y ahora los Vaqueros de Dallas tienen primero y gol en la yarda 4. Formación y con Derrick Johnston, el movimiento Derek Tennell, ala cerrado. Aquí viene Emmitt Smith por fuera, touchdown Dallas. Touchdown de los Vaqueros de Dallas. Gana Emmitt Smith. Corriendo por fuera, los Vaqueros consiguen la anotación por conducto de Emmitt Smith. Extraordinaria ofensiva y les ayudó lógicamente el castigo, pero aquí estamos viendo nuevamente la jugada. Vean ahí el bloqueo, envuelven a todo mundo, viene Johnston y a Romanowski. Lo anula y este era el único hombre que podría haber detenido a Emmitt Smith. Qué bloqueo sobre Romanowski y el bloqueo del ala cerrada Jay Novacek para la carrera de anotación, Enrique. Bien dicen, Pepe, que este juego puede ser, mientras vemos el extra que intentará Elliott y que es bueno. Bien dicen que este juego a final de cuentas se traduce a bloquear y a taclear. Y la diferencia es que cuando están bloqueando están anotando los dos equipos. Dallas tiene la ventaja, 10-7. Los Vaqueros, un juegazo en el Candlestick Park. Quedan 5 minutos 5. Eso, amables aficionados, aquí en el estadio Candlestick Park. Y vamos a ver en un momento más la jugada de los Vaqueros de Dallas que les da nuevamente la voltereta. Ahora ellos están ganando 10-7. Los balones entregados, Joaquín, de los 43 San Francisco se han convertido en 10 puntos para los Vaqueros de Dallas, que por primera vez se ponen arriba en el marcador. Esta ofensiva fue de 39 yardas con 2 pases completos, 1 incompleto, 3 primeros y 10, y ya están arriba.
Así es, Bueno, yo creo usted- que para los vaqueros, Pepe, lo más importante ha sido el hecho de, como decíamos, de involucrar un poquito más a Emmitt Smith en el partido como corredor y como receptor. Cuando estamos viendo nuevamente la jugada, ahí está el golpe a Romanowski, que perdió totalmente de vista la pelota, y finalmente Emmitt Smith consigue los 6 puntos. Bueno, aquí vienen los vaqueros de Dallas a hacer la patada de salida por Lynn Elliott. Aquí viene la patada hacia el lado derecho. En la yarda 5 la devolución. Aquí viene Alan Hall. Alan Hall se quiebra y hay un hueco por allá. Y finalmente lo detiene. Parecía por un momento que estaba todo el panorama para que se fuera, hasta que llegó este número 47 de los vaqueros de Dallas, el novato Clayton Holmes, a hacer la tacleada sobre Alan Grant. Y nuevamente importante, muy importante los equipos especiales, Enrique, en este partido. Sin lugar a dudas, Eugene, sin lugar a dudas los equipos especiales. Y aparentemente Dallas era mejor el trabajo en equipos especiales. Sin embargo, San Francisco lo hemos visto muy bien, muy bien. La diferencia de San Francisco en este momento, los dos balones que han perdido, que han preparado las dos anotaciones de Dallas, sus 10 puntos. En la yarda 25 San Francisco, formación T. Amenaza con pase escape, suelta el pase corto completo a John Taylor, cuidado con él. Le tratan de arrebatar la pelota, todavía no hay silbatazos. Hasta ahí hubo el silbatazo en la tacleada de Thomas Everett, el safety fuerte de los vaqueros de Dallas. Es la primera vez que conecta con Taylor el día de hoy Steve Young. Un pase rápido. Y ahí están viendo ustedes a Ricky Waters, que de verdad salió molesto, aventó el casco por el balón suelto de hace un momento, que fue lo que permitió a los vaqueros la anotación. Bueno, segunda oportunidad. Son 3 yardas por avanzar a la cerrada, que es Brent Jones del lado derecho en esta formación T. Viene una jugada por fuera, bloqueada de McIntyre. Por ahí atrás de McIntyre, Delgar, que salió por atrás. Por ahí consigue el 1º y 10, Ricky Waters. Iniciando en su propia yarda 26, San Francisco está desarrollando su quinta ofensiva de este primer medio. Ya tiene un 1º y 10. La estadística de Steve Jones en juego aéreo es que tiene 7 pases completos por 3 incompletos. San Francisco tiene hasta el momento 6 primeros y 10. Bueno, faltan 3 minutos y medio para que termine la primera mitad. Dallas arriba, San Francisco atacando con formación T, que la abren un poco con Bradman, gemelos del lado derecho. Hacia allá está volteando al lado de los gemelos, le pegan, suelta el pase. Trae Jerry Rice, se salió del terreno de juego. Le habían pegado a Steve Young, logra sacar el pase con su arma letal, que es Jerry Rice, y los 49 tienen 1º y 10. La concentración de Rice, porque daba la impresión de que a Young lo estaban golpeando, pero vean la concentración, se perdió totalmente ahí Larry Brown, que se hizo hacia adelante, la pelota pasó por encima de él y por poquito se escapa Jerry Rice. Vamos a ver nuevamente la presión que tuvo Young, lo estaban agarrando, la frialdad para lanzar el pase, perfecto, así es que 1º y 10, San Francisco. Ahí están ya en la yarda 34 de Dallas, contestando San Francisco, con 3 receptores rápidos. Young, el pase cortito a Bradman, que llega hasta la yarda 23, en la tacleada está Robert Jones, y qué precisión de jugada ejecutaron aquí los 49 de San Francisco. Así es, acercándose con excelente posición de campo ahora los 49. En esta jugada atacaron por conducto de Bradman, tirándole un pase al centro. Buena protección la que le dieron a Steve Young. ¿Cómo nos recuerda ese partido del 1 de enero de 1980, del 10 de enero de 1982? Así vamos, 10 por 7. Aquí está la leyenda Joe Montana, Que lanzó ese pase. que lanzó este pase. 1º y 10 en la 23. Y aquí viene Ambly. Ambly a la yarda 15. Cerca 2 yardas del 1º y 10. El corredor que fuera una estrella con la Universidad Estatal de Florida, los Seminoles. Esta es la ofensiva en que más yardas ha ganado San Francisco. Hasta el momento lleva 56 yardas ganadas. Bueno amigos, ahora Ambly es el que entra por Ricky Waters y les da yardas a los 49. Kevin Smith, como que daba la impresión de que le faltaba velocidad para poder alcanzar a Lee, este corredor de la Estatal de Florida. Segunda oportunidad, son 3 yardas y media en la 16 de los Vaqueros de Dallas, cuando aquí llegamos a la pausa de los 2 minutos desde el Candlestick Park. Nosotros volvemos con ustedes. Para arreglar el campo me cae, man. Qué manera de contestar de San Francisco. Así es, Pepe, rápidamente, es una ofensiva explosiva. Tienen la gente suficiente para hacerlo.
y como decía Alejandro, es la ofensiva más larga que han realizado los 49 después de la anotación de los Vaqueros. Sí, fíjate, en su primera ofensiva ganó 17 yardas, en la segunda 48 yardas y logró la anotación de 6 puntos y el extra. En la tercera 19 yardas, en la cuarta perdió el balón y en esta lleva más de 56 yardas avanzadas. Enrique, pues vamos a ver aquí si los 49 antes de irse al descanso de la primera mitad retoman este partido que ha sido de constantes cambios de delantera. Y yo pregunto, Pepe, ¿dónde está la defensiva número 1 de la liga? Y la número 4, que es la de San Francisco. Están avanzando muy bien los dos ataques. Y es que creo que es más el poder ofensivo que el defensivo el que tienen ambos equipos, con todo y lo bien rankeadas de sus defensivas. Segunda oportunidad, 4 al cerrar al lado derecho. Atracción de Steve Young, viene a correr por aquí, a lanzar el pase y tiene el primero y 10 en la yarda 12. Hasta el campo, hasta el casco le quitaron allí a Steve Young. Pues quedaba la impresión de que lo iban a atrapar atrás, pero la habilidad de Steve Young para conducir cerca del primero y 10 cuando estamos viendo nuevamente la pelota. Vean la velocidad de Young y ahí se quita a dos jugadores de los Vaqueros. En primera instancia se quita a Ken Norton. Ahí llegó a golpearlo Charles Haley. Hay un tiempo fuera de los oficiales, no está cargado todavía para la medición. Cuando San Francisco ya está en la yarda 12. Estábamos viendo esta ofensiva que tiene 100% de efectividad de Steve Young en juego aéreo. Tiene 3 pases completos y es el cuarto primero y 10 consecutivo que tiene esta ofensiva. Una ofensiva realmente explosiva. Ahí está Jim Burt, ¿se acuerdan de él? ¿Cómo no? Que jugó con los Gigantes de Nueva York, jugó con los 49 de San Francisco y ahora él es asistente a la línea defensiva de los 49. Es el gran guard medio, Jim Burt, ganador de 2 títulos de Super Bowl, 2 anillos de Super Bowl. 2 anillos Super Bowl, exactamente, uno con cada equipo. Uno con Gigantes de Nueva York y uno con los 49 de San Francisco. Bueno, hay un tiempo solicitado ahora por los Vaqueros de Dallas. Cada equipo tiene 2 tiempos fuera, Alejandro. Nada más. Es interesante porque solamente quedan 2 tiempos fuera para... De los Vaqueros de Dallas. En este partido toda la leyenda, pues también de los mejores quarterbacks que han existido en toda la historia y que pues no estuvo presente en aquel partido histórico de 1982. No, él tenía 2 años de haberse retirado con ese partido. Tenía 2 años de titular Danny White, pero Staubach sin lugar a dudas que le ha dado a Dallas la mejor época de su historia, que fue la década del 70. Él fue es el capitán honorario, como ahí dice, como lo de San Francisco lo fue Tina Turner, el linebacker que estuvo invitado ambos en la ceremonia del volado. Bien, pues San Francisco arrastrando a la defensiva de Dallas hasta donde quiere. Insistimos, la clave, su línea ofensiva. Están bloqueando sumamente bien, están dominando con la línea y por carrera por ahí están haciendo mucho daño. Aquí rompen hacia la línea de golpeo los 49. Coloca el gemelos del lado izquierdo. Receptor abierto del lado derecho, allá viene el pase. Young va a correr, lo tienen atrás. Tony Casillas lo tiene atrás de la línea de golpeo. Lo que es la enjundia de los Vaqueros de Dallas, es uno de los jugadores que mayores elogios ha recibido del coordinador defensivo. Vamos a ver aquí nuevamente la jugada. Hay presión por parte de los Vaqueros y cuando Steve Young decide correr hacia el lado contrario es como se encuentra de frente a Casillas que lo detiene. Y es la primera ocasión que detienen a Steve Young atrás de línea de golpeo. Fueron 3 yardas, una vez más la jugada, Joaquín. Aquí la estamos viendo nuevamente. Ahí fíjense, están bloqueando dos jugadores a Charles Haley para evitar que presione. Steve Young trató de correr hacia el lado contrario, hacia donde presionó Haley, se encontró con Casillas. Y es que el duelo personal que queda, Joaquín, es donde tal vez Dallas tiene mayor ventaja en la línea, porque es Tony Casillas contra el más débil que es Roy Foster. Esto es lo que han hecho a Steve Young. Lo han capturado una vez, lo han presionado 6 veces, lo han derribado 2, no le han bateado balones y una vez ya hasta el casco le obligaron a perder. Lo han presionado insistentemente, pero creo que les falta más a los Vaqueros porque ha tenido tiempo y les ha hecho daño por aire y por tierra San Francisco. Segunda oportunidad, 13. Atacando la ofensiva número 1 del fútbol contra la defensiva número 1. Está Leon Lett como tackle defensivo en lugar de Tony Casillas. Y rompe la primera tacleada Radman y tuvo que venir de atrás Thomas Everett y el linebacker Ken Norton a hacer la tacleada sobre el fullback Tom Bradman. Y aquí lo que quiere San Francisco es asegurar la anotación. Estamos viendo nuevamente la jugada.
Ya lo tenían en la línea de golpeo, pero rompe la tacleada y finalmente lo detiene después de haber conseguido 6 o 7 yardas a Bradman. Bueno, son los Vaqueros de Dallas los que han solicitado los tiempos fuera. Aquí a ellos se les acredita este tiempo fuera. Creo que ya no deben de tener ningún tiempo fuera, Alejandro. Vamos a investigarlo en este momento. Le faltaba un tiempo fuera por tomarlo. Parece que este es el último que tiene ya cuando faltan escaso minuto y 27 segundos para finalizar este primer medio. Enrique, ¿Sí? el clima, bueno, para la información del público allá en México, tal parece que al ver nubes altas y las bajas que traían lluvia, tal parece que al menos en el tercer cuarto, lo que reste de la actividad que se va a celebrar al medio tiempo, tal parece que nos va a permitir ver buen fútbol en el tercero y último cuarto. Mira, después de la empapada que nos dio antes del partido, créeme que ya no le creo mucho a las nubes. La verdad es eso. Aquí viene San Francisco. Aquí viene San Francisco. Aquí está una vez más el señor responsable de que el campo estuviera en buen estado, porque así lo está. Tercera oportunidad, el movimiento John Taylor en tercera oportunidad 17. Young, el pase, bateado ahí en la línea, Charles Haley. Charles Haley, que es un jugador de 1.98. Y usted se imagina, con esos brazos largos saltando, pues tapa toda la visión. Aquí estamos viendo nuevamente la jugada. Gantz también estuvo ahí. Fue el que presionó a Young y Charles Haley fue el que le pegó a la pelota para evitar que saliera el envío. Primer pase incompleto de esta ofensiva para Steve Young. Aquí estamos viendo. Ahora viene una cuarta oportunidad. Ya falló Mike Coffer, un gol de campo. Este no va a ser tan largo. Y puede descontar aquí, puede empatar aquí San Francisco, un gol de campo que es de 28 yardas. Y es bueno. Así es que faltando 1 minuto 19 segundos, San Francisco se va al empate por 10 puntos. Esto es lo que falta aquí en el estadio del Candelero. Los Vaqueros de Dallas tendrán la pelota, pero no tendrán tiempos fuera. Así es que vamos a ver qué hacen los equipos especiales. 65 yardas de avance para San Francisco para lograr empatar el partido a 10 puntos por equipo con este gol de campo de Coffer de 28 yardas. Fue una ofensiva con 3 pases completos, un solo pase incompleto y 4 primeros y 10. Sin lugar a dudas, esta es la mejor ofensiva que ha tenido el equipo de San Francisco, que se vio muy poderoso indiscutiblemente. Así es, pues imagínate, como tú comentas, se fueron todo el campo y ya todo listo. Aquí lo peligroso es Kelvin Martin en la devolución. Ha salido el sol, el público está de beneplácito, nosotros también. No pensamos que alcancemos a secarnos, pero en fin, son condiciones netas de este deporte, el fútbol americano, que se juega bajo cualquier circunstancia climatológica. Y se empieza ya a pintar de rojo la tribuna con el sol. Al principio era todo amarillo de los impermeables. Y ahora ya empiezan los 49 a quitarse ese amarillo, a salir las chamarras rojas. Muy bien. Así que vamos con la patada de salida. Creo que hay que notar una cosa, el clima ya no es factor, el campo está muy bien, no llueve, este partido ya es normal. Y si con los problemas del principio ya metió 20 puntos en menos de medio partido, imagínate la segunda mitad que nos espera. Bueno, pues vamos con la patada de Mike Coffer. 1 minuto 19 segundos. Aquí va. Es una patada muy corta. Y los Vaqueros de Dallas, sin que transcurra el reloj de juego, van a tener en la bola en la yarda 35. Tiene mucho tiempo, ¿eh? 1 minuto 19. Para el brazo de Troy Aikman, para el tipo de ofensiva. 1 minuto 19, 1 Pepe. minuto 19 con el marcador empatado a 10. En la yarda 37 va a quedar el balón. Primero y 10 Dallas. Joaquín, pocas veces hemos visto a Aikman en una ofensiva de 2 minutos. Pocas veces en momentos importantes. Creo que esta es de las primeras ocasiones donde lo tendremos que ver. Una ofensiva de 1 minuto 20. Aikman tiene el balón. El público le aplaude a su defensiva de San Francisco. Veremos qué pasa. Aquí una prueba interesante para Troy Aikman y el ataque de Dallas. 3 receptores rápidos. Jugada de atracción con Emmitt Smith. Aquí viene Emmitt Smith. Empieza a acelerar. Emmitt Smith llega a medio campo. No tienen tiempos fuera los Vaqueros de Dallas. Tienen que sacar jugadas en serie. Y la habilidad de Smith para esconderse atrás de sus jugadores. Rápidamente se colocan con primero y 10 en medio campo. El pase de Aikman, escape a Emmitt Smith. Aquí va Emmitt Smith para el reloj de juego. De forma inteligente, después de haber logrado unas 5 yardas o 6 de avance.
Así es, la inteligencia de Smith se dio cuenta que ya no podía avanzar hacia el frente, mejor prefirió irse hacia la línea lateral para parar el reloj. Ahí están los números de Emmitt Smith. Quedan únicamente 50 segundos de tiempo efectivo. Bueno, la pelota está colocada en la yarda 45 de San Francisco. Los Vaqueros de Dallas quieren irse al descanso con la ventaja. Conteo largo de Troy Aikman hacia atrás. El pase escape nuevamente de Emmitt Smith. La 40 sigue avanzando. Y sigue el reloj de juego avanzando. No se pudo salir. Rápidamente van a tener que azotar la pelota. Tiene primero y 10. El reloj de juego en 30 segundos. Se empezaron a unas 5 yardas de gol de campo los Vaqueros, que la llegan a la 30 y están ahí a gol de campo. Ahí para el reloj de juego, azotando la pelota Troy Aikman con 27 segundos y con la pelota en la yarda 36. Si fuera intento de gol de campo sería de 53 yardas en estos momentos. Ahí está la ofensiva total de los Vaqueros de Dallas. Así es, importante, 65 yardas para Emmitt Smith. La ofensiva total de los Vaqueros. 65 yardas él y 65 El resto del equipo. el resto del equipo. 130 yardas totales. Así es que con segunda oportunidad y 10, con la bola en la yarda 36, los Vaqueros al ataque sin tiempo fuera. Gemelos del lado derecho. El pase de Aikman, completo para el reloj de juego. Ahí está, para el reloj de juego en la yarda 20. Y los Vaqueros de Dallas están amenazando con anotar, aprovechando perfectamente bien el minuto 20 sin tiempos fuera. No, y sobre todo, Pepe, el error, la patada pésima de salida del equipo de San Francisco que le dio a Dallas excelente posición de campo. Aquí estamos viendo nuevamente la jugada. Toma el balón, abandona el terreno de juego antes de que hagan contacto con él y detiene el reloj. La bola está colocada en la yarda 22. 3 recepciones para Michael Irvin. Y el público haciendo un escándalo para que pues no se puedan oír los Vaqueros de Dallas ahí en el campo. El movimiento Jay Novacek. Hacia atrás Troy Aikman. Se resbala y lo tienen atrás de la línea de golpeo. Perdió 3 yardas. Y hasta que coloquen la pelota, ahora sí se echa a andar el reloj de juego. Va a tener que azotar aquí la pelota Troy Aikman. Y ahora sí vendrá Lynn Elliott para intentar un gol de campo que será de 42 o 43 yardas con 8 segundos en esta primera mitad. Una vez más la jugada. Pero vamos a ver la presión de San Francisco. Hay un resbalón de Troy Aikman y eso totalmente, posiblemente haya sido uno de los, pues de lo que ocasionó el que lo hayan atrapado atrás. No tenía sustentación para lanzar la pelota, decide correr y finalmente lo atrapan. Y vamos a ver a Lynn Elliott. Aquí viene el intento de gol de campo, 43 yardas. Centro es bueno y lo va a fallar. Lo falló. Salió desviado. El reloj queda en 4 segundos. Una gran oportunidad del novato Lynn Elliott. Así es que los pateadores hoy no han tenido muy buen día, Alejandro. No, indiscutiblemente que no, quien ha logrado conectar gol de campo ya fue Elliott precisamente, uno de 20 yardas y Copper uno de 28 yardas. Aquí está precisamente ese balón, cómo se desvía y desafortunadamente no logra ponerse en ventaja el equipo de los Vaqueros de Dallas cuando faltan escasos 4 segundos para finalizar el primer medio. Este es Jimmy Johnson, un poco preocupado, pero ahora lo veo más tranquilo, como que está más concentrado en el partido, buscando la forma de poder hacer mejor las cosas. Bueno, aquí San Francisco dice, vámonos al descanso en la primera mitad. Estamos en el campeonato de la Conferencia Nacional. Canal 13, en vivo y en directo a nivel de campo desde el estadio Kansas City Park. Regresamos con ustedes. Que tienen esta primera mitad. Y pues mucho depende el campeonato de la Conferencia Nacional de lo que se puede hacer en el tercero y último cuarto, si es que se puede cambiar algo. Así es, sobre todo, pues de alguna manera se va a tratar de ajustar el segundo medio. Por ejemplo, las defensivas que no han podido realmente descifrar lo que están haciendo los equipos ofensivos, les han avanzado bastante y va a ser importante saber cómo se van a frenar. Ahora, lo más sobresaliente del primer medio, después de que Emmitt Smith lo tuvieron frenado prácticamente en el primer cuarto, fue la forma como los Vaqueros empezaron a hacer lo que se involucraron en el partido, y todo esto fue importante para que su ofensiva otra vez volviera a funcionar. Y por parte de los 49 de San Francisco,
pues Pepe han hecho lo mismo, se empezaron corriendo la pelota con Ricky Waters y después empezaron a lanzar con más frecuencia. Así es que el partido empatado y yo creo que pues estamos viendo lo que todo el mundo esperaba, un juego muy cerrado, con dos equipos muy parecidos y además con excelentes ofensivas. Enrique, ¿tú cómo has visto el desarrollo del partido y qué piensas que puede realizarse cuando faltan 6 minutos para que vuelva la actividad en el tercer cuarto? Sí, pero como hace 8 días cuando se conoció que iba a ser este partido, lo mencionamos, yo creo que iba a ser un partido de altas anotaciones. Y creo que 20 puntos para la primera mitad, cuando está la defensiva número 1 de la liga y la número 4, son demasiados puntos. Entonces, creo que no van a parar a las ofensivas, creo que no las van a parar. Habrá demasiados puntos en este partido. Repito, ya 20 creo que son muchos para la primera mitad. Y me da la impresión de que este partido puede ser tan dramático como el de hace 11 años, que acabó 28-27. Aquí no me sorprendería que fuera un marcador muy semejante y un final igualmente parecido, porque están, creo que, imparables los dos ataques, por carrera y por aire. Un primer cuarto que terminó 7-3 favor de San Francisco. Un primer medio que termina empatado a 10 puntos. Y lo comentábamos a ustedes. Son muy similares ambos equipos en sus ofensivas y defensivas. Vamos a ver qué ajustes se pueden hacer ahora que el campo está mejor, que ya no llueve por parte de los coordinadores ofensivos y defensivos. Yo creo que algo importante va a ser también el equipo de especialistas, ¿no? El equipo de patada de gol de campo. Porque puede definir un momento dado un gol de campo este encuentro en favor de cualquiera de los dos equipos. O una gran atrapada como de 1982 de Dwight Clark. Pero como dice Enrique, va a ser un partido dramático indiscutiblemente. Muy bien, vamos a volver con ustedes en un momento. Enviamos cámaras y micrófonos directamente a nivel de campo con la única estación fuera de la cadena norteamericana CBS en estar presentes aquí en este juego por el título de la Conferencia Nacional. Volvemos. Y ahora, compadritos, a vacunar a Bochito con Bardal 1. Mas esse Bochito todavía no da su primera rodada, ¿ah? Precisamente, con Bardal 1 en cada cambio de aceite, le estamos previniendo friccionitis en su motorcito. Y no le hará daño así, ¿ah? Al contrario, crecerá fuerte, como su padrino. ¡Bomba! Sea Bochito o sea Carrazo, hay que asegurarle el primer paso. No solo de gasolina y aceite vive el coche. Grupo Dina y su red nacional de distribuidores le desean un feliz año 1993. Pepe, similares en pases completos. Estamos de regreso, Alejandro. Tú comentabas en el aspecto estadístico las ofensivas largas que ha habido en este partido. Y están muy parejos. Mira, 11 pases completos para Troy Aikman con los Vaqueros de Dallas. 6 incompletos, ha tenido 10 primeros y 10. Para Steve Young, según nuestra estadística extraoficial, 9 pases completos, 4 incompletos y 9 primeros y 10. Ahí se ve realmente lo que es la igualdad de estos equipos. Lo importante es los 2 balones que ha entregado San Francisco, que se han convertido en 10 puntos para el equipo de los Vaqueros de Dallas. En castigos muy similares, 14 yardas perdidas por San Francisco y 10 yardas perdidos por los Vaqueros de Dallas. Ahora, fue muy importante, Pepe, fue la anotación que le lograron a San Francisco, ¿eh? O sea, empezando el juego, ustedes recordarán, en la segunda jugada ofensiva vino el pase de Steve Young a Jerry Rice y anotaron, pero hubo un castigo de uso de las manos, se anuló la anotación y después los detuvieron. Así que pues, fue una jugada importante porque irían con el marcador a su favor por 7 puntos en este momento. Así es, Enrique, pues los equipos ya salen al campo a hacer sus calentamientos previos al inicio del tercer cuarto. Faltan 2 minutos y medio. ¿Cómo ves el aspecto motivacional de los equipos para este tercer cuarto? Pero está muy bien, Pepe. De verdad, los dos están muy bien. Realmente no le veo ningún pero. Vamos a ir a una pausa. Después de la pausa vamos a platicar. ¿Sabes dónde creo que puede haber una gran diferencia? ¿Qué tal si el partido lo definen los pateadores? ¿Quién puede estar más fuerte? Vamos a una pausa. Una pausa. Y regresamos.
Velocidad y poder corren por los circuitos Acer. Tecnología, calidad y servicio respaldan a las computadoras Acer. Arranque su computadora Acer y atrévase a sentir su velocidad. Acer, garantía de poder. Cuando el águila emprende su vuelo, extiende sus alas al cielo. Visualiza en el horizonte su destino hasta posarse aún en la cima más alta. Cuando el hombre determina ser empresario, concreta sus sueños, compromete su propio destino y pone en juego sus mejores talentos. Para este empresario que construye el México nuevo, nuestra empresa, ACEMEX, comparte su proyecto y asegura sus mejores intereses con un seguro diseñado a su medida. Porque asegurar su empresa es un buen ejemplo. ACEMEX, trabajamos seguros. Bueno, pues quería hacer un comentario adicional, Enrique. ¿Qué pasa si el partido se define al final? Si es un pateador, si es Elliott y si es Coffer. En ninguno tienes un pateador maravilloso. A Coffer este año estuvieron a punto de cortarlo. Recuerdas que incluso Raúl Alegre estuvo probándose con ellos. A Linelio también, como en la quinta o sexta fecha. Además, un problema grave que le va a Linelio es este, Pepe. Linelio primero es un novato. Y segundo, revisas todos los triunfos de Dallas y en ninguno el pateador fue llamado al final para definirlo. Les Elliott nunca estuvo bajo presión en la campaña. Sí. Si por primera vez en su año de novato le toca esa presión y le toca hoy, va a estar muy difícil que salga adelante. Por cierto, queremos agradecer reiteramos el agradecimiento a la gente de los Vaqueros de Dallas. Estuvimos ayer en la noche con ellos, con Jerry Jones, con su hijo Stephen. Saludamos también a un personaje que es muy querido en México, que es John McVay, que está de vicepresidente de los 49 de San Francisco. Pues a todos ellos se han portado muy bien con todos los medios de difusión, especialmente con nosotros, con la televisión mexicana. Y agradecemos también a la gente de los Vaqueros de Dallas, especialmente a su periódico en español, por el cual pues estamos aquí en San Francisco. Alejandro. Las estadísticas del medio tiempo: 12 primeros y 10 para los Vaqueros de Dallas, 10 San Francisco, 55 por 75 yardas para San Francisco en tierra, por aire 93 para San Francisco, un poquito más de 80 para los Vaqueros de Dallas. El tiempo de posición todavía aún en favor de los 49 de San Francisco por esa larga ofensiva que tuvieron de 65 yardas, la última que tuvieron en el primer medio. Bueno, aquí iniciamos el tercer cuarto, 10 por 10, y en la yarda 10 viene Kelvin Martin, tacleado ahí por Logan en la yarda 22. Vienen los Vaqueros de Dallas al ataque. Vamos a ver. Logra ganar 5, 10, 15, 16 yardas. Primero y 10, los Vaqueros de Dallas. Hombre, quizá esto, Enrique, les pudiera ser el patrón de juego que necesitan los Vaqueros de Dallas. Controlar el reloj de juego y no darle oportunidad a la explosiva ofensiva de San Francisco de estar en el campo. Sí es posible, Pepe. Con esta carrera Smith llega ya a 80 yardas en el partido, Alejandro. Son muchas yardas cuando apenas han dado 2 jugadas de la segunda mitad por tierra para Smith. Indiscutiblemente que sí, cuando corre 100 yardas o más, ganan los Vaqueros de Dallas. Así es. Si corre 22 ocasiones. Qué buen bloqueo, sobre todo de Nate Newton sobre el linebacker interior Michael Walter. El primero y 10, yarda 36, hacia atrás Troy Aikman, le van a pegar. El pase y casi interceptado. Casi lo intercepta, lo tuvo en las manos Bill Romanowski. Todo esto se debió a la presión que ejerció el número 92, Tim Harris. Porque nunca lo vio, no lo vio, porque Romanowski estaba un poquito ladeado, no estaba exactamente en la visión de Troy Aikman. Lo taparon algunos jugadores y el pase lo lanzó. Cuando se dio cuenta ya tenía Romanowski ahí exactamente enfrente del balón. Kid DeLong también estuvo cerca de la jugada, pero fue el que se le cayó la pelota fue a Romanowski. Vamos a la segunda oportunidad con 10. Viene Emmitt Smith. Cruzará la línea de golpeo. Pues ganó un par de yardas nada más. Ahí está la tacleada de Eric Davis, número 25. Muy buena jugada aquí de la línea defensiva. Sobre todo a Pierce Holt, el número 78. Así es, están los números de Emmitt Smith. 12 acarreos, 63 yardas y una anotación. Tercera oportunidad, 7 yardas por avanzar. La pelota está colocada en la yarda 38 y medio de los Vaqueros de Dallas. Colocan a Kelvin Martin y a Michael Irving del lado izquierdo. Alvin Harper del lado derecho junto con Jay Novacek. Un solo corredor
hacia atrás, el pase completo y llega al 1º y 10 hasta la yarda 44 del otro lado del terreno de San Francisco. Valioso 1º y 10 de los Vaqueros de Dallas. Así es, conectando en un pase no muy largo a Irving, pero aquí lo más importante es que después de conectar consigan el 1º y 10. Esa es la zona que están atacando, ese hombre penetró. Y ahí lo aprovecha Troy Aikman, lo ve claramente, y exactamente en esas zonas donde, bueno, perdón, ahí no lanzó la pelota, simplemente no hubo presión por parte de ese jugador. O sea, trataba de presionar, pero no lo consiguió, no hubo presión y el pase fue completo. 1º y 10 Dallas en la 45 de San Francisco. Hacia atrás Troy Aikman, bombea el pase, viene el pase largo, que es completo. ¡Qué atrapada de Alvin Harper! Le pegó primeramente Eric Davis y Alvin Harper más alto, 1.92, salta y se queda con ese pase. ¡Qué jugada fantástica realizó en la recepción Alvin Harper! Vamos a ver nuevamente la jugada. Vea, se la quitó de las manos, se lo quitó de las manos a Davis, ya brincó más que él. Aquí lo vamos a ver más claramente. Se lo quitó, se le pasó entre las manos a Davis y ahí tenía las manos Harper. Sí, Joaquín, un quarterback necesita de recepciones como esta. Esta recepción se la robó Harper a Eric Davis. Era intercepción, no es Tony Hill. Hace 10 años lo era. Ahora es Alvin Harper, 1º y gol Dallas. 1º y gol en la yarda 7 con movimiento Derek Tennell. Va a poder por fuera del tackle derecho. Ya va Emmitt Smith ganando unas 4 yardas. La bola estará ahora colocada, vamos a ver, en tercera oportunidad. En la yarda 3 están los Vaqueros de Dallas ya. Pero tratando de correr la pelota en esta ofensiva los Vaqueros en primera oportunidad. Vamos a ver aquí nuevamente la jugada. Atacando por el lado derecho, siguiendo el bloqueo de Johnston. Pero aquí Johnston le bloqueó hacia afuera y él se fue hacia afuera, así es que pues, no consiguió más que 1 o 2 yardas. La ofensiva más larga para los Vaqueros, llevan 75 yardas recorridas. Ahí están en la yarda 3, a punto de anotar los Vaqueros. El movimiento de la cerrada Derek Tennell. Vamos a ver, ahí hay silbatazos, ahí hay un touchdown. Vamos a ver qué es lo que indican los oficiales. No hay señalamiento todavía. Nunca silbaron. Nunca silbaron los oficiales, Joaquín. Podría ser touchdown. Nunca silbaron los oficiales. Jeremiah Wright nos va a sacar de dudas. Hay que escucharlo con atención. Touchdown, Dallas por el offside de la defensiva de los 49 de San Francisco. Así es que se escapó 3 yardas. Derek Johnston y los Vaqueros de Dallas se van arriba en una larguísima ofensiva. Aquí está Jimmy Johnson felicitando a su gente. Los Vaqueros de Dallas toman la ventaja. Vamos a ver nuevamente la jugada. Ven el lado derecho de la línea defensiva de los 49. Ahí se mueven. No pitan los oficiales, la jugada debe de seguir y finalmente anotan los Vaqueros. El punto extra es bueno. Así es que después de una gran atrapada de Alvin Harper, los Vaqueros conectan. Hacemos una pausa y regresamos. La ofensiva más larga de todo el partido de los Vaqueros, 78 yardas, consumiendo 4 minutos 15 segundos en solamente 8 jugadas para ponerse arriba en el marcador y se reanuda el partido. Bueno, la yarda 7 tomó la pelota Logan, ahí la taclea Chad Henney. Hay un pañuelo, Pepe. Y hay un pañuelo en el terreno de juego. Vamos a ver, Enrique, ¿qué fue lo que apreciaste? En la yarda 15, pues sí, vamos a esperar el castigo, Pepe. No aprecié la penalización. Parece que es contra Dallas, según señala Robert Jones, linebacker de los Tejanos, Jeremiah Wright. El número 99 de los Michael Walter. 49, que es Michael Walter, encajonados los 49 de San Francisco, perdiendo en el partido. Y vamos a ver aquí tenemos a las estrategias, Jimmy Johnson por un lado, George Seifert por el otro. Y la pelota está en la yarda 10. Bien encajonados los 49 ahora, ¿eh? Muy encajonados, van a iniciar su ofensiva. Yo creo que es la ofensiva en que más encajonados han salido. Efectivamente. Los 49 de San Francisco están atorados ahí en la yarda 10 y van a tratar de salir. Aquí vemos una toma de la ciudad de San Francisco y vamos al partido. Pase rápido hacia un lado con John Taylor, que les da una ganancia. Vamos a ver, le sacó 8 yardas, parecía que estaba afuera, le sacó 8 yardas John Taylor. Ahí está Kevin Smith, que lo han estado atacando durante todo el día. Aquí lo atacaron directamente con John Taylor, basándose en su habilidad.
Y ahí está donde Young ha lanzado los pases el día de hoy. Pero ha lanzado mucho más del lado derecho, lo que es increíble, siendo un mariscal de campo zurdo. Solamente ha lanzado 3 pases y ha completado 2 del lado izquierdo, y del lado derecho ha completado 5 de 5 y ha completado uno más profundo. Segunda oportunidad, 2. Ricky Waters rompe el terreno de juego y ya va consiguiendo 12 yardas en la jugada. Parecía que se iba, si no ha venido la tacleada de James Washington, se va Ricky Waters. Una vez más la jugada. Vamos a ver nuevamente la jugada. Corriendo por el lado izquierdo. Aquí se quita la tacleada de Charles Haley, esa fue la clave. Se quita otra tacleada y finalmente lo detienen. Y es James Washington, el número 37, el que hace la tacleada. Esta forma de que gira Ricky Waters, eso le da muchas yardas. Aquí Kevin Smith no lo puede detener. Y finalmente Washington es el que lo taclea. Primero y 10 en la yarda 32, 49 de San Francisco, con gemelos del lado derecho, buscando al otro lado. El pase es completo con Jerry Rice. Logra primero y 10. Tiene bloqueo, se puede ir, allá va a la 50, a la 40, a la yarda 35 del otro lado, rápidamente con el estrella que es Jerry Rice. Y aquí ven ustedes un pase no muy largo, entregado a un jugador rapidísimo. El pase fue del lado izquierdo, ahí está, pase completo. Vean ustedes lo que hace Jerry Rice después. Corta totalmente el campo y después, aprovechando bien el bloqueo de sus compañeros de Ricky Waters, por ejemplo, está cerca de escaparse. Únicamente 3 jugadas llevan en esta ofensiva, 2 pases y una carrera, y tienen 2 primeros y 10 y está en la yarda 32 de Dallas ya. Bueno, es un jugador, Jerry Rice, siempre en cada pase que atrapa hay peligro de touchdown, siempre está pensando en el touchdown. Y ahora están en la yarda 33 con primero y 10, a la cerrada al lado derecho, jugada por el centro, una ganancia de 3 yardas. Ahí está Tony Casillas en la tacleada junto con Vincent Smith, número 57. Y lo que decía Enrique, Pepe, no se han podido detener los equipos. No se han podido detener, las defensivas no han podido frenarlos. Así es, Joaquín, decíamos, es la defensiva número 1 y la 4 en la liga. Pero es más el poder ofensivo que esas defensivas. Y cuando platicábamos sobre esto, había gente que no lo pensaba, nos decía, ¿cómo a la defensiva de Dallas o la de San Francisco hacerles tanto yardaje? Pues las están arrastrando, esté la que esté. Ahora le toca a San Francisco. Segunda oportunidad, 7 en movimiento con Ratner hacia atrás. Y lo tienen atrás de la línea de golpeo. Ahí lo tiene Tony Casillas, lo tiene atrás de la línea de golpeo. Se les fue a 2 en primera instancia. Se le fue a Tony Tolbert. Y ahora vamos a ver una vez más la jugada. Vamos a ver nuevamente la jugada. Mucha presión ahora sí por parte de los vaqueros. Vean a Russell Maryland cómo se quita el bloqueo de 2 jugadores. Y él es el que obliga a Steve Young a correr y finalmente Casillas lo detiene. McIntyre un poquito acelerado, ¿no? Perdió a su hombre. Perdió 9 yardas, la pelota en la yarda 31. Ahí están gemelos del lado izquierdo con la inclusión de Mike Sherrard. Son 4 receptores rápidos. También está Odessa Turner. El pase completo Ricky Waters. Se quedó a 2 yardas. Casi 3 yardas más bien. 3 yardas del primero y 10. La gente vamos a ver nuevamente la jugada. Vamos a ver nuevamente la jugada. Aquí estamos viendo la jugada. Ahí está Young presionado, pero le da tiempo de soltar el balón. Y es completo, pero no consiguen el primero y 10. Y ahora vamos a ver la decisión de San Francisco. Va por un gol de campo. Ahí está el pateador. Un avance importantísimo para San Francisco. 66 yardas en esta ofensiva que iniciaron en su propia yarda 10. Intento de gol de campo de 3 yardas. 43, ¿no, Pepe? Vamos a ver, 43 yardas. Aquí viene bien. Y esa anotación, así es que esta ofensiva de San Francisco produce puntos. Los vaqueros de Dallas están ganando 17 por 13. Cuando faltan 6 minutos 25 para que termine este tercer cuarto. Efectivamente, 3 pases completos, 100% de efectividad para Steve Young. Aquí está el marcador, una pausa y regresamos con ustedes. Este encuentro de 43 yardas, su segundo, el anterior fue de 28 yardas y se acerca en el marcador a los vaqueros de Dallas. Ahora están 17 puntos a 13. Una gran ofensiva. La primera más larga que tienen los 49 de San Francisco, que se conduce en anotación y fue de 66 yardas con 3 pases completos, 2 primeros y 10. Fue su primera ofensiva de este segundo medio. Vendrá ahora la segunda ofensiva de los vaqueros de Dallas.
cuando están todavía en el marcador únicamente por 4 puntos de diferencia. Y vemos esta toma panorámica de lo que es San Francisco. Empieza ya a nublarse una vez más. Amenaza de lluvia nuevamente aquí en la zona del Candlestick Park. Muy bien, pues vamos con esta patada de salida. El juego está muy bueno, 17-13. Nos va a deparar muchas emociones lo que resta del partido. Parece que se quiere nublar el cielo otra vez, Pepe. Ahí viene el agua nuevamente. Ahí viene el agua otra vez, al parecer. Bueno, el kickoff aquí de Mike Crawford y ahora es muy bueno, muy bueno. En la yarda 1, Kevin Martin a la 10, 20-21. Buena devolución de Kelvin Martin, los Vaqueros de Dallas al ataque nuevamente cuando el cielo se vuelve a encapotar. Y se me hace que sí, rápidamente nos pronostican que va a haber lluvia. Este es el marcador en el tercer cuarto. Dallas el segundo medio, tercer cuarto. Iniciaron en su propia yarda 22, recorriendo 78 yardas, con 3 completos, 1 incompleto, 3 primeros y 10, y se remontaron en el marcador 17-10. Hoy inician en su yarda número 21 cuando faltan 6 minutos, 16 segundos para finalizar el tercer cuarto. Bueno, pues una gran gritería del público. Está vestido casi en su mayoría de color rojo y amarillo, rojo y oro, color del equipo de casa, los 49. Ahí hay un cartelón que le dice al público, sean el jugador número 12. Ahí está Timothy Harris pidiendo a su público y vuelve a llover. Cuando la lluvia se suelta nuevamente en el estadio. Y los Vaqueros atacan en la yarda 21. Detrás Aikman, el pase rápido de Aikman completo para una ganancia de 8 yardas. Cuando pues ya tenemos las primeras gotas de lluvia en la segunda mitad. Sí, porque del día no ha llovido todo el día. Aquí estamos viendo nuevamente la jugada, ven la atrapada de Michael Irvin. A un pase no muy fácil, lo tiró adelante Troy Aikman. Y ahí lo que les enseñaron es que no se movió el jugador de los Vaqueros. Ahora sí, los Vaqueros de Dallas en la yarda 27 y no llegó al primero y 10. Es más, no cruzó ni la línea de golpeo. En la taclea está John Johnson, este número 55, jugador de segundo año apenas. Pepe, hay que hacer notar esto, Joaquín. Hubo un cambio en esa posición, salió Bill Romanowski, ahora está jugando John Johnson, este linebacker 55. Ven que bien contrabloquea. Se quita a Johnston y él hace la tacleada. Está en lugar de Romanowski y este John Johnson de segundo año que ahora sale del campo. Él es un egresado de Clemson. Está en la posición en lugar de Bill Romanowski. Tercera oportunidad, 2 yardas por avanzar. Oiga usted la gritería de todo el público aquí en el Candlestick Park. El movimiento Kelvin Martin. El pase de Aikman, completo con Michael Irvin. Arriesgado el pase porque estaba encima de Eric Davis, pero tienen primero y 10. ¿Sabes qué? Es que en este juego se tienen que jugar todas las barajas y aquí hay que arriesgar y lo está haciendo el equipo de los Vaqueros. Vean nuevamente la trayectoria de Michael Irvin, el pase perfecto. Exactamente a los números, era difícil que pudiera haber hecho algo Davis, el defensivo. Los Vaqueros de Dallas tienen ahora la pelota en la yarda 37 de su campo con primero y 10. Ustedes pueden notar ahí en su receptor que hay 2 colores de pasto. Uno, en la parte central es el pasto nuevo que sembraron en la semana. Ahora cerrada al lado izquierdo con Johnston y Emmitt Smith atrás. Estupenda protección, el escape a Johnston, el fullback. Buena tacleada. Vamos a ver quién fue el de la tacleada. Fue el número Whitmore. 41, David Whitmore, el safety fuerte de los 49 de San Francisco. Bueno, nuevamente atacando por conducto de pases cortos. Ahora buscó a Johnston, su fullback, y por cierto que a Jay Novacek pues no lo ha vuelto a utilizar después del primer cuarto. Aquí el pase fue corto, pero fue completo. Y vamos a ver la segunda oportunidad que hacen los Vaqueros, 7 yardas por avanzar, Pepe. En la yarda 40 de su propio campo, los Vaqueros colocan a Michael Irvin del lado izquierdo, Alvin Harper del lado derecho, Jay Novacek del lado derecho. Segunda oportunidad, 7. Y aquí viene jugada a poder. Emmitt Smith consiguiendo unas 4 yardas. Vendrá una tercera oportunidad, unas 3 yardas por avanzar. En forma consecutiva, buscando el primero y 10. Es la segunda ocasión en que en tercera oportunidad están a 3 yardas para el primero y 10. Aquí está la distribución de los pases, Joaquín. A los receptores abiertos, 14 intentos, 8 completos, 133 yardas. A las alas cerradas, un completo de 13. A los corredores, 8-8.
44 yardas a los corredores y 11 yardas por conducto del ala cerrada. Nos escuchan los vaqueros de Dallas en tercera oportunidad, 3 yardas por avanzar, el movimiento Jay Novacek. Jugada contra el flujo, es un engaño, es un pase hacia el lado derecho, completo, buena atrapada, Novacek, preguntados por él, Joaquín, aquí les da un 1º y 10. Fíjate que pues, lo había dejado de utilizar, sin embargo, siempre es al hombre que ve cuando le hace falta un 1º y 10, sobre todo en tercera oportunidad. Le dicen Mr. Tercera Oportunidad, y es por algo. Vean qué buen engaño el de Eggman. Está claro, un pase rolado, aquí está Jay Novacek. Tal vez desde el primer cuarto no le lanzaba Troy Aikman, ahora lo hace completo. La lluvia, repetimos, regresa y además lo hace con intensidad porque está lloviendo fuerte, está lloviendo fuerte. Dallas con un 1º y 10 que ya está cruzando medio campo, yarda 46 de San Francisco. Faltan 2 minutos para el tercer cuarto que termina y Emmitt Smith, buena tacleada de Ted Washington que penetró el número 97 para parar en esta primera oportunidad a los vaqueros. Una vez más, Joaquín, la jugada. Vamos a ver aquí nuevamente la jugada, amigos. La jugada de atracción por conducto de Emmitt Smith, siguiendo el bloqueo de Johnston, pero hubo penetración. No se pudo cortar hacia atrás. Posiblemente ese hubiera sido el único camino de Smith, pero se fue muy al centro y lo detienen. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. Los vaqueros tienen posición en la yarda 46 del campo de los 49. Hacia atrás, Troy Aikman lanza el pase incompleto. Hubo presión allá atrás. El pase es incompleto. En este segundo medio para Troy Aikman, el mariscal de campo de Vaqueros de Dallas, tiene un total de 7 pases completos, solamente 2 incompletos con el anterior que vimos, pero ha logrado en 2 ofensivas tener 5 primeros y 10. Bueno, la lluvia nuevamente haciendo presencia. Qué rápido cambió el clima en un espacio de 10 o 15 minutos. Hace 20 minutos había sol y presumíamos del sol y no sé cuánto. Y mira, dije que no hay que confiarse en este clima. Bueno, ahí están los vaqueros, pero con un problema serio, pues es 3ª y 11. San Francisco espera pase y mandará 4 hombres sobre Aikman. Detrás Aikman. Ahí hay un holding, no lo marcaron. Emmitt Smith se va, sigue avanzando yardas, tiene 1º y 10. Había un holding ahí sobre Timothy Harris, no se marcó. Los vaqueros de Dallas tienen 1º y 10 con Emmitt Smith. La potencia de Smith, Pepe, después de que atrapó la pelota, lo golpearon, no lo derribaron. Estamos viendo aquí nuevamente el pase de Troy Aikman a la zona central del campo, un pase corto. Vean, aquí hace contacto con él, 2 jugadores de San Francisco no lo detienen y esto le permite conseguir el 1º y 10. Y estábamos viendo, Pepe, las estadísticas de los corredores en juego aéreo de Troy Aikman. Van 5 pases lanzados corredores y los 5 han sido completos. Los vaqueros de Dallas amenazando con anotar nuevamente a escasos segundos para que finalice el tercer cuarto. Está lo que ha hecho Emmitt Smith. Los golpes que le han dado. Y viene nuevamente con la pelota, ahora sí lo detienen. Después de haber logrado yarda y media, la tacleada tuvieron que hacer por atrás y fue el número 96, Dennis Brown, que juega la posición de ala defensiva. Fíjate que lo golpean. Hay que lo golpearon a la altura del golpeo y no lo pudieron detener. Todavía ganó 2 yardas. Pepe Johnston hasta el momento ha sido el mejor receptor o el que más ha seleccionado para completar sus envíos Troy Aikman. Mucha seguridad. Bueno, los vaqueros de Dallas tomándole el reloj de juego de los momentos que finaliza el tercer cuarto por este partido, por el título. Estadio Candlestick Park, ustedes pueden apreciar la lluvia que está cayendo ahora aquí en el campo. Una lluvia que ahora viene pues en forma de brisa, esperemos que no se convierta en chubasco y que nos deje presenciar 15 minutos más de un estupendo partido de fútbol americano profesional. Daba la impresión de que se estaba abriendo, Pepe, inclusive hay unos claros ahí en el cielo, pero pues la lluvia volvió, no muy fuerte, es una lluvia leve, seguramente que esto no va a afectar mucho el partido. 50 yardas de avance para los Vaqueros de Dallas en esta que es segunda ofensiva del segundo medio. Muy bien, vamos con los Vaqueros de Dallas al ataque. Ahí los tienen ustedes de frente. La pelota está en segunda oportunidad, 8 en la yarda 29 de los 49 de San Francisco. El movimiento Derrick Johnston. Hacia atrás Aikman. Pase escape a Emmitt Smith. Emmitt Smith consigue otro 1º y 10 en la yarda
21 los vaqueros de Dallas controlando el reloj de juego y sacando todo tipo de pases. Los pases de escape, Joaquín, han hecho mucho daño a los 49. Así es, y aquí lo más importante fue el movimiento que hizo Smith, un corte ahí que dejó parado uno de los 49 para conseguir el primero y 10. Y es la mejor ofensiva aérea que ha tenido Emmitt Smith. Lleva 6 pases completos en forma consecutiva, solamente un pase incompleto. No, Alejandro, yo te aseguro que Emmitt Smith está ya en las 110 yardas totales. No lo dudes. Combinadas. Vean el tiempo de posesión en el tercer cuarto. Dallas 10:40, San Francisco 4 minutos 20 segundos. Dallas robó y aquí está con primero y 10 en la yarda 21. Y aquí viene Emmitt Smith aprovechando el bloqueo, logrando 5 yardas en el lado derecho de la línea, donde están el guard derecho John Gisek, número 63, y el tackle del lado derecho, que es Eric Williams, número 79. Acuérdense que inició en la yarda 21. Acuérdense que inició en la yarda 21 los vaqueros de Dallas. Si Emmitt Smith sigue siendo el caballito de batalla en esta ofensiva, lo hemos utilizado como corredor, como receptor. Y ha sido, volvemos a repetir lo importante, desde que lo empezaron a involucrar, la ofensiva de los vaqueros se vio mucho más potente. Segunda oportunidad en la yarda 15. 5 yardas por avanzar, gemelos del lado izquierdo. Ahí está el marcador. Johnson en movimiento, Emmitt Smith consigue 3, 4, le falta media yarda para el primero y gol. Media yarda nada más. Así es que los vaqueros de Dallas tendrían pues una tercera oportunidad. Yo creo que si no lo consiguen, tienen cuando menos la posibilidad de volver a ampliar el marcador a 7 puntos. Yo creo que ya rebasó las 100 yardas Smith, ¿no? Combinadas. Te decíamos combinadas. Por carrera debe estar como en 70 yardas, pero combinadas debe estar en 110, 115. Ha tenido un partidazo Emmitt Smith. Y vimos la estadística también. El único equipo de la Conferencia Nacional que ha ido abajo en el marcador al iniciar el cuarto periodo y que ha ganado el partido fueron los Gigantes de Nueva York hace 2 años, que lo hicieron aquí, precisamente en el Parque Candlestick. Le ganaron a San Francisco. Están haciendo la medición los oficiales. Y bueno, ya veremos con precisión cuál es la distancia que falta. Le falta medio balón nada más. Los vaqueros de Dallas ahora lo que tratan de hacer es, pues aparte de avanzar el reloj de juego también, aquí pues ir descontándole. Ahí está la línea ofensiva de los vaqueros de Dallas. Mark Finney, Newton, Stepnoski, Gisek y Williams. Stepnoski va al tazón de los profesionales. Nate Newton va al tazón de los profesionales. Una estupenda línea, aunque yo considero que Eric Williams es de los mejores. Sí, estoy de acuerdo contigo. Del lado derecho. Se ha enfrentado a lo mejor de las alas defensivas de la liga, haciendo un buen trabajo. Sí, es cierto, Pepe, es cierto. La semana pasada hizo un gran trabajo contra Reggie White. Jugada clave esta para los vaqueros. 5 centímetros para primero y 10. Tercera oportunidad. 2 alas cerradas. Jay Novacek en movimiento. Y el guard derecho, John Gisek, comete una grave falta aquí. Y esto va a convertirse en una tercera oportunidad con 5 yardas y media por avanzar. Qué error tan grave en un momento como este. Bueno, lo van a ver ustedes del lado izquierdo de su pantalla. Ahí está clarísimo el fuera de lugar de John Gisek. Así es que ahora serán castigados con 15 yardas. Y se repite la tercera oportunidad. Fíjate cómo estaba la ofensiva de los vaqueros de Dallas, bloqueando muy bien por carrera. Era factible la posibilidad de conseguir el primer gol. Y además sin cometer errores. Ese primero cometen en el segundo medio. Primer castigo para ellos de 5 yardas. Ahora es tercera oportunidad, 6 en la yarda 16. Y tiene que sacar una formación abierta el equipo de los vaqueros de Dallas. Ese transfer Ekman, dispara a los linebackers. El pase es completo. Emmitt Smith va a la 10, a la 5. Touchdown Dallas. Touchdown con Emmitt Smith. Vaya lo que representa este número 22 para los vaqueros de Dallas. No, yo quiero preguntarte cuántos pases ha completado Troy Aikman en este segundo medio. Yo creo que ha tirado uno ha sido incompleto, 2. Pero de todos esos, Joaquín, te aseguro que ninguno de más de 12 yardas. Todos cortos. Y claro, no es que no valgan, sino que son pases muy seguros. Y bueno, ya los tienen hechos. Están en las diagonales y están con 13 puntos de ventaja. Controlando la pelota perfectamente bien los vaqueros a base de carreras por Emmitt Smith y pases cortos. Fíjate que es la segunda ofensiva consecutiva anotadora de los vaqueros de Dallas de largo yardaje. La anterior de 78 yardas, esta de 79 yardas, y el punto extra es bueno para irse arriba en el marcador por 24 puntos a 13. De nuevo la jugada, Joaquín. Que vean el pase de Troy Aikman. Y solo estaba Emmitt Smith, no había nadie cerca de él. Qué excelente el bloqueo de Michael Irving para no permitir que detuvieran a Smith. Así es que el marcador 24. Te decía, está complicadísimo, ¿eh? Complicadísimo. Tienen los vaqueros en este momento
11 puntos de ventaja. Están jugando realmente bien, realmente bien. Y bueno, San Francisco necesita algo grande. Si Steve Young quiere hacer olvidar a Montana antes de su retiro, necesita ganar y se ve muy difícil. Bueno, se ve realmente difícil para los 49. Cuando vemos aquí la anotación y todo listo, vámonos al reinicio del partido. 12 minutos 25 segundos, 11 puntos de diferencia, la mayor diferencia que ha habido en el partido. Nuevamente se quita la lluvia y esta ofensiva es muy importante. Ahí tienen ustedes las últimas dos ofensivas de anotación de los Vaqueros de Dallas y las yardas que, como mencionaba Alejandro, las yardas que avanzaron, pero lo más importante es que le tumbaron 9 minutos al reloj de juego, 9 minutos. Y el juego aéreo más importante de Troy Aikman, con 6 pases completos y un incompleto. Bueno, aquí viene la patada de salida, en la yarda 1 la devolución. Aquí viene Grant y es tacleado ahí en la yarda 14, una tacleada del número 28 que es Darren Woodson, el novato, y el equipo más joven de toda la NFL, los Vaqueros de Dallas, están muy cerca de un triunfo aquí, si es que su defensa puede parar a los 49. Parece que hay una pausa en el... 12 minutos 16 segundos para que termine el partido. Los Vaqueros de Dallas lograron una anotación realmente importante, sobre todo culminar una ofensiva de 9 minutos. Y aquí está la anotación, Joaquín. Así es, Pepe, vamos a ver la jugada nuevamente. Esos dos hombres fueron profundos y Emmitt Smith estaba completamente solo, porque ese linebacker se fue hacia el lado contrario. Ahí vieron ustedes claramente la jugada señalada. Ven, el linebacker se va hacia el lado contrario y Emmitt Smith estaba completamente solo, no había nadie. Y después viene el bloqueo de Michael Irving para que no tocaran a Smith al llegar hasta la zona de anotación. Bueno, ahora los 49 contra la pared, contra la defensiva número 1 de toda la liga. Y pues están a 85 yardas de anotar. Aquí viene la primera oportunidad del pase completo con el ala cerrado. Brent Jones. En la tacleada está Ken Norton, el linebacker de los Vaqueros de Dallas. Así es, y ahora vamos a ver en todo su apogeo la ofensiva de San Francisco y vamos a ver si la defensiva del equipo de los Vaqueros puede frenarlos. Es el balón de Emmitt Smith. Hacia atrás, Young, y va a correr y llega hasta la yarda 33, debe ser suficiente para el 1º y 10 de los 49. Hay que recordar que están iniciando en su yarda 16 y apenas es la segunda ofensiva del segundo medio para San Francisco, Pepe. Es un arma letal de Steve Young corriendo, quizá lo veamos hacerlo más. Otro 1º y 10, repito, tienen aquí en la yarda 32, hacia atrás Young, el pase incompleto. No estaba preparado para recibirlo ahí Tom Bradman, pase incompleto. Y ahora están obligados los 49 de San Francisco a 2 anotaciones, que es lo más importante para los Vaqueros de Dallas, con una defensiva un poco más tranquila y más concentrada. 11:28, falta para que finalice este último cuarto. Cuando estamos viendo aquí nuevamente la jugada, ven ustedes a Charles Haley ahí, tratando de llegar aunque sea hincado a hacerle presión a Steve Young. Recuerden que esta es la 4ª vez que disputan un título de la Conferencia Nacional estos dos equipos. Dallas ha ganado 2 y San Francisco 1. El último lo perdió aquí hace 10 años, 11 años. El pase completo, Jerry Rice, se escapa Jerry Rice. Finalmente lo tienen, le faltó 1 yarda, 2 yardas para el 1º y 10. Si tienes algún problema, dicen en la ofensiva de San Francisco, vayan con Jerry Rice. Cada vez que Jerry Rice tiene la pelota es constante peligro. Vean el pase perfecto y aquí el golpe y nada, no lo pudieron detener. Finalmente tiene que recurrir Ken Smith a taclearlo. 1º y 10 en la yarda 42. No, es 3ª y 1. 3ª y 1. Ahora sí. 3ª y 1, perdón, y ahora sí tienen ya 1º y 10 con esta jugada directa. El público quiere que este avance culmine en puntos para San Francisco. Y lo importante que es Jerry Rice en juego aéreo para Steve Young. Es un receptor que al tomar el balón puede escaparse en cualquier momento. Es lo que hace después de atrapar. Él dice que pues es más lo que es loable para un receptor abierto a ganar yardas después de atrapar el balón. Aquí viene Steve Young, se quita el manotazo, logra sacar el pase, es interceptado por Ken Norton. Allá va Ken Norton a la yarda 45. Y hasta ahí llega. Ahí está ya pitada bola muerta. Y esto puede ser catastrófico para los 49. No lo vio Steve Young. Joaquín, puede aniquilarlos esto, a los 49.
Sí, es cierto, porque ahorita los vaqueros han estado, o sea, los vaqueros no los han detenido en el segundo medio, los 49 de San Francisco, y con la pelota donde la consiguieron recuperar otra vez, va a ser difícil. Aquí estamos viendo nuevamente la anotación, el pase, y Ken Norton estaba exactamente colocado enfrente de Brett Jones, que era el ala cerrada. Es el tercer balón que entregan los 49 de San Francisco en el partido. Los dos anteriores se tradujeron en puntos. Veremos si aquí hay puntos, Pepe. Casi Pasadena está de Dallas a un paso. Y atacar por carrera lo que van a hacer. Y allá van 5, y allá van 10, allá va hasta la yarda 16. Los vaqueros de Dallas con una ofensiva que puede ser la de la puntilla sobre el mejor equipo de la NFL este año, en esta temporada. Así es que los vaqueros de Dallas, el equipo más joven de la NFL, está al parecer aquí tratando de dar la puntilla final a los 49. Es que la diferencia es que ha sido un equipo muy balanceado. El equipo de los vaqueros ha atacado por tierra y ha conseguido yardas, ha atacado por aire, no lo ha podido frenar en este segundo medio. Y agréguenle a eso el error, el pase interceptado. Así es que se acerca nuevamente Dallas a otra anotación. El reloj de juego, 9 minutos y 30 segundos. Los vaqueros de Dallas tienen primero y 10 en la 16. Formación y con Jay Novacek en movimiento. Atacar por carrera. Emmitt Smith no logra cruzar la línea de golpeo. Ahí está Michael Walter. Haciendo la taclea está Martin Harrison, número 56 de San Francisco. Pepe, la carrera anterior que vimos de Emmitt Smith fue de 28 yardas para ese primero y 10. Tan importante porque están cerca y por lo menos pueden sacar 3 puntos y un gol de campo. Pues ya está. Jamie Johnson, el hombre de esta transformación junto con el dueño Jerry Jones. Y tienen a 9 minutos a los vaqueros de Dallas de enviarlos a un Super Bowl contra el explosivo equipo de los Bills de Buffalo. Es que San Francisco ahora, Joaquín, necesita acomode lugar, que de aquí saque Dallas 3 puntos nada más para estar abajo por 14 y todavía sean solo 2 anotaciones. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. Aikman va a arriesgar aquí, logra sacar el pase que es completo, ya va poniendo Novacek, primero y gol. Primero y gol, los vaqueros de Dallas. Pero sabes que los vaqueros, los corredores y los receptores, cada vez que tienen la pelota parece que no los pueden detener con un solo jugador, ¿eh? Tienen que recurrir 2 o 3 para detenerlos. Ningún equipo ha hecho el Super Bowl cuando tiene al corredor líder de la NFL. Es decir, si Dallas llega al Super Bowl, como tiene Emmitt Smith, que fue líder corredor, va a ser el primer equipo en la historia que esté en el gran final, en el Super Bowl, y que tenga el líder corredor de toda la NFL. Bueno, es tercera oportunidad, no consiguieron el primer gol. Es tercera oportunidad, 3 yardas por avanzar. Aquí está 3 yardas para poner primero y gol. Gemelos del lado izquierdo, disparo. Se agarra en jugada de atracción y va a tener primero y gol Emmitt Smith. O estará un poco lejos del primero y gol. Yo creo que le va a faltar un poco. Yo creo que lo va a tener. Vamos a ver, van a tener que hacer la medición. Vamos a ver dónde marcaron también el máximo avance. Una jugada de atracción. Pero los dos safeties, vean cómo rápidamente son los que asisten para detenerlo. Y el primero que entró ahí fue Gash, el número 31. Es cuarta oportunidad, Joaquín. Si no cruzó, le faltó ¿qué será? Media yarda. Aquí hay que patear, Pepe. No hay que jugársela. 27-13, serían 2 anotaciones de 7. O sea, Dallas aseguraría que con 2 touchdowns San Francisco apenas lo empata. Y 2 touchdowns que le pides a San Francisco cuando quedan 7-13. Tiempo fuera de los vaqueros. Sí, tiempo fuera solicitado por los vaqueros de Dallas. Nosotros vamos a aprovechar esto para hacer una pausa ya a la Ciudad de México y regresamos. Bueno, estamos de regreso. El partido ha tomado pues algo de esperanza para todo el público. Nosotros veíamos que parte del público se estaba parando ya un poquito desanimados de sus asientos. El público obviamente de los 49. Yo creo que, pues no sé, unos 500 aficionados a los vaqueros de Dallas o quizá más, de los cuales pues ha de haber como 100 mexicanos aquí. Tal vez más. Que se aventuraron a venir uniformados de los vaqueros de Dallas. Pues ahora, repito, Enrique, son 2 anotaciones las que tiene que realizar San Francisco contra la mejor defensiva de la liga en 7 minutos. Y como tú decías, ahora todo el mundo va a recriminar. ¿Por qué no pateó el gol de campo Jimmy Jones? Pues sí, después de es muy fácil juzgar, ¿no? La verdad es que Dallas venía muy bien y nos parecía lógico que se la jugaran, podrían haber hecho el primer gol y ahorita estarían amarrando el partido.
pero los detuvo San Francisco. Es un buen equipo y ahora San Francisco tiene la última oportunidad, pero es la última. Fue muy importante esto, Digo, el hecho de que haya detenido a los vaqueros como se la estaban jugando. Ahora, posiblemente eso sea una parte de la motivación que puedan tener ellos para atacar ahorita, ¿no? Muy bien, pues estamos en el estadio Kansas City. Ustedes pueden ver, muy húmedo por aquí. La lluvia ha caído intensamente antes del juego, luego se alejó, luego volvió un poco más. Pero creo que en las mentes de la mayoría del público del Kansas City, pues en lo que piensan es en algún milagro. Pero ahora tendría que ser no con Montana, sino con Steve Young. Y los 49 tienen la pelota en la yarda 7 con 1º y 10. Y aquí vamos. Gemelos del lado derecho. Hasta atrás Steve Young. Mucha presión. Le pegan atrás. Pase pantalla. Aquí viene Ricky Waters. Casi se escapa Ricky Waters. Consigue un 1º y 10. ¿Sabes qué? Es que San Francisco tiene jugadores muy explosivos. Y ahorita en una situación muy difícil, sin embargo, salieron bien. Steve Young presionado dentro de la zona de anotación. Un pase a Waters. Y ven ustedes hasta dónde llevó la pelota, hasta la yarda 23 de su propio campo. Bueno, yarda 23, el pase cortito, ya son jugadas sin reunión. Nuevamente Ricky Waters, resbalando gente. Y si no ha sido esa taclea, tenía una cortina por delante para bloquearle. El reloj de juego sigue avanzando. Ahora llegan con 1º y 10, yarda 34 de su campo. Y aquí lo que están haciendo es tomar lo que los vaqueros le están dando. Lógicamente los vaqueros le están dando la parte de adelante nada más y están muy atrás para evitar que los puedan sorprender con un pase largo. 6 minutos para que finalice el partido. 1º y 10 San Francisco. El pase de Young completo y paran el reloj de juego y otro 1º y 10. Ahí lo saca Kenneth Gant, número 29, que es recriminado por su coach porque pues pudo haber hecho algo más. Aquí estamos viendo nuevamente la jugada. Ven el golchón que le están dando a Jerry Rice. Estaba como a 20 yardas de separación. Pepe, reclama a Jimmy Johnson porque Kenneth Gant hace el contacto con Rice 3 yardas antes de la banda y Rice lo arrastra y sale del campo. Johnson quería que el reloj siguiera corriendo. 1º y 10, yarda 45 en su campo. Gemelos del lado derecho. Hacia atrás, Steve Young saca el pase y 1º y 10, sigue avanzando. 14 yardas consiguieron aquí con Mike Sherrard. Y están en la yarda 40 y vienen rápidamente para acá. Necesitan 11 puntos, 2:49 de San Francisco para ganar el partido. Van 4 pases lanzados, 4 pases completos, 4 primeros y 10 en esta ofensiva para San Francisco. 2 anotaciones de touchdown y el extra. El pase casi lo intercepta en la línea Leon Lett. De hecho, creo que le pegó en la hombrera, el número 78 de los Vaqueros de Dallas. Brincó, el pase iba muy abajo y le pegó en la hombrera. Aquí estamos viendo nuevamente la jugada. Ven el pase muy abajo y le pega a Lett. Y por poquito lo agarra. Si lo ha agarrado hubiera sido fatal para 49 San Francisco. Aquí desde otro punto de vista. Le pegan el hombro exactamente. Y ahí vienen los 49. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. 5 minutos 14 segundos en el partido. Steve Young amenaza con correr. No encuentra quién. El pase completo a Brent Jones. Y estuvo cerca ahí. Si no se ha resbalado, que Norton hubiera tenido el pase para interceptarlo. Pero ya están en la yarda 22. 2:49 de San Francisco con el reloj de juego avanzando. Pase peligroso porque era un pase cruzado y estaba Norton ahí. Sin embargo, no pudo hacer nada por él. Y San Francisco sigue con la pelota en su poder. Están ya dentro de la yarda 25. Aquí viene el pase escape. Ricky Waters. Aquí viene ya hasta la yarda 12. Y están con otro 1º y 10. Y a la defensiva los Vaqueros la están haciendo pedazos ahorita en esta ofensiva, Aquí está Montana. Ahí está Joe Montana. Qué impresionante San Francisco, Joaquín. Qué impresionante San Francisco. Hay un tiempo en el campo, nosotros también lo aprovechamos. Volvemos después de una pausa. En la yarda 12 tienen 1º y 10 los 49 de San Francisco. Y se anotan rápidamente. Tienen oportunidad porque imagínate cómo va a salir la defensiva. Pero tiene que ser de touchdown, si no, no le sirve. Sí, en este momento
la ofensiva de los Vaqueros ha dominado a la defensiva de San Francisco. Con una anotación podrían cambiar las cosas. Es importante para los Vaqueros no permitir que anoten aquí más que 3 puntos por lo menos. Sí. Es una ofensiva que lleva ya 81 yardas de recorrido. Hay que recordar que se inició en la yarda 7 de San Francisco. Llevan 6 pases lanzados, 6 primeros y 10. O sea que ha sido una ofensiva netamente aérea en esta de San Francisco. Bueno, mucha gente del público se preguntará por qué los Vaqueros no mandaron presionar con linebackers o con gente del perímetro, pero yo creo que es lógico, Enrique. Tienen ahí a un Jerry Rice, un John Taylor que en un momento se te van y tú lo que no quieres es regalar o hacer que te hagan anotaciones baratas. Exactamente. Y por ahí arriesgas 1-1 con Rice en esta situación por mandar 5 o 6 en carga sobre Young y como tú dices, les hacen la jugada grande. Entonces se ve imparable San Francisco. Aquí estamos de regreso. Dallas gana solamente por 11 puntos. San Francisco en la yarda 13. Ahora será al lado derecho. Y le carga del safety precisamente. Los agarraron y a la yarda 5. Ahí está. Arriesgó Dallas con disparo del safety. Rápidamente los leyó Steve Young. Así es. Muy bien leído por Steve Young. Al atacar los dos, estaba completamente solo su escape, que era Ricky Waters, el número 32, y por poco llega a la zona de anotación. Se quedó en la yarda, cerca de la yarda 10, ¿no? Aquí estamos viendo nuevamente la jugada. Ven la presión por parte de los profundos. El pase escape exactamente a la zona donde presionaron y hasta la yarda 5, Ricky Waters. Segunda oportunidad, 3 para primer gol, 5 para anotar. ¿Por dónde? Aquí viene el pase, touchdown con Jerry Rice. Y quedan 4 minutos, 22 segundos de partido. Buena la jugada de los y esta ofensiva larguísima, Alejandro. Pues fue nada menos que de 93 yardas, la más larga de todo el partido, y lo hace San Francisco con esta anotación, acercándose ya al marcador. Están 19-24 hasta el momento, 7 pases lanzados, 7 completos, 1 incompleto, 7 primeros y 10. Y hay que recordar esto porque es una de las más largas que ha habido en postemporada. Ustedes vieron la jugada, Jerry Rice vino desde el lado contrario, fue el hombre que salió en movimiento, estaba pues solo, lo tenía un linebacker, era difícil que lo cubriera. El punto extra, bueno, y el marcador se pone 24-19, 20-24. 20-24, aquí están viendo ustedes una vez más la jugada, el rostro de Steve Young, el zurdo, el pase perfecto, y aquí está la anotación de los 49 de San Francisco. Quedan 4 minutos 22 segundos de tiempo efectivo. 13ª atrapada de touchdown. Este es un récord de la NFL para Jerry Rice, otro de los 5 Super Bowls. Tiene todos los récords que se pueden imaginar. Ya es el de más touchdowns en la historia de la NFL. Bueno, aquí está Joe Avesano, estaba Avesano con sus equipos especiales de los Vaqueros. ¿Qué pasa ahora, Joaquín? Pues que Dallas debe tomar el balón y acabar esos 4 minutos. Porque es un hecho que si Dallas devuelve el balón a San Francisco, van a anotar los 49 y pueden ganar el partido, porque con 7 se van arriba. Y la gente está de pie, Enrique, recibiendo a la defensiva, o por lo menos tratando de motivar a la defensiva. El tiempo que se llevó, 2:44. 93 yardas, 9 jugadas. Le queda a los Vaqueros de Dallas solamente 2 tiempos fuera. Y a San Francisco le quedan sus 3 tiempos fuera. Bueno, pues ahora se le puso crítico al joven equipo de los Vaqueros de Dallas. Y el mejor equipo de la liga, explosivo, contundente como la ofensiva número 1, respondió. Y aquí viene la patada de salida. Corta. Va a haber devolución. Y aquí viene Benson Smith hasta la yarda 20. Pusieron a rezar ahí a un novato en un juego de campeonato. Ahora vienen los Vaqueros de Dallas a la ofensiva. Tratarán de que... Yo creo que están a 2 primeros y 10 quizá de ganar el título de la Conferencia Nacional. Pero para conseguirlos de facto van a tener muchos problemas. Y aquí vamos con un gran escándalo del público. Todo el mundo de pie. La pelota está colocada en la yarda 20. En la Conferencia Nacional solamente 2 veces el equipo local no ha ido al Super Bowl en el título de la conferencia. Y van a salir agresivos los Vaqueros. El pase es completo. Allá va Alvin Harper, cruza medio campo, se va a ir.
No lo van a alcanzar, vamos a ver. Está en la 20, está en la yarda 8. Primero y gol. Dallas enfrió al público con ese pase a Alvin Harper. Qué bárbaro. No sé, no solamente Troy Aikman, jugada de todo el equipo de los Vaqueros. El momento más crítico, el momento de mayor presión para ellos. Viene este pase perfecto de Troy Aikman a Alvin Harper para que estuviera cerca, dice, la zona de anotación. Aquí estamos viendo nuevamente la jugada. Ven el pase perfecto. Y después daba la impresión de que se escapaba. Y finalmente lo alcanzan. Un pase de 71 yardas para Alvin Harper de Troy Aikman, el mariscal de campo y su coordinador ofensivo. Fue este señor, fue Norm Turner, el coordinador ofensivo de Dallas, el que mandó esa jugada. Era evidente que San Francisco iba a mandar a todo el mundo para parar la carrera. 1-1 con Alvin Harper, gancho al hígado, primero y gol. En la yarda 9 tienen primero y gol los Vaqueros y a correr. No es pase reversible a la zona de anotación. Se le fue de las manos a Derrick Johnson y se para el reloj de juego con 3 minutos 59 segundos. Lo que me ha impresionado en este juego, Pepe, ha sido el plan de juego de los Vaqueros. Totalmente agresivo. O sea, aquí no andan con cosas, no han sido conservadores en lo más mínimo. Han atacado desde que salieron en el primer cuarto y ahorita están ganando y siguen agresivos. Y esa es la única forma de ganar un partido de estos. Sí, aquí no se juega a no perder, aquí se juega a ganar. Este deporte se creó con esa esencia y Dallas está así. Segunda oportunidad, 9 yardas por anotar. El movimiento Kelvin Martin. Y aquí viene con Emmitt Smith. Emmitt Smith consigue 1 yarda. Le quedan 3 tiempos fuera a los 49, pero van a tener que tomarlos aquí. Y aquí se le fue la bloqueada a Jake Novacek. Han tratado de correr por dentro de él y no lo bloqueó, y fue la razón por la que detuvieron a Emmitt Smith. Y es un tiempo fuera solicitado por el equipo de los 49. Les queda 1 nada más. 1 nada más. Quiere decir que los 49 pueden parar una vez con su tiempo fuera y con la pausa de los 2 minutos. Una vez y ahí más. están remarcando las líneas. Este hombre, gracias a él estamos viendo el partido. Gracias a él. Este hombre fue el responsable de poner todo el campo. Él levantó todo el centro del campo y lo reemplazaron a principios de semana. Gracias a él estamos viendo el partido el día de hoy. Qué juegazo, qué juegazo están dando Dallas y San Francisco. Qué gran partido, Joaquín. Es que no nos oímos, estamos a medio metro. Sí, no nos oímos, estamos a medio metro, no, estamos a 30 centímetros. ¿Sabes qué? Para mí, el jugador más valioso ha sido Troy Aikman, ¿eh? Para mí, Emmitt Smith. Qué frialdad de disputar un título de la Conferencia Nacional. Por cierto, el que gane este partido se lleva el trofeo George Halas. El que gane se lleva el Super Bowl, Pepe. Pues quién sabe todavía, pero George Halas es fue el fundador de la NFL, ya falleció, y en honor a él se da este trofeo al ganador del título de la Conferencia Nacional. Los Vaqueros de Dallas, tercera oportunidad, 6 para anotar en la yarda 6, repito. Hacia atrás, Troy Aikman. Lanza el pase, touchdown. Vamos a ver si cruzó el plano. Touchdown. Sí. Kelvin Martin. Y los Vaqueros de Dallas van a ir al Super Bowl. Kelvin Martin, el hombre de los equipos especiales, hace la recepción, cruza el plano y es touchdown de los Vaqueros de Dallas. Una ofensiva de 80 yardas en forma extraordinaria, con 2 pases completos, 1 incompleto, un solo primero y 10. Y de esta forma, Joaquín. Ven ustedes el pase perfecto a través de Troy Aikman. Y lo más importante, el pateador de despeje de los Vaqueros no ha intervenido en el segundo medio. Apenas cruzó la línea, pero apenas. Sí, y ahora es que tiene que cruzar la línea esa blanca que ustedes vieron en sus pantallas, y la punta del balón cruzó el plano, así es que es recepción de touchdown para Kelvin Martin. Y en este segundo medio los Vaqueros de Dallas han logrado 3 ofensivas que culminan con anotación. Las 3 han sido largas, 78, 79 y de 80 yardas. Ahí está nuevamente la jugada. El balón no lo vemos desde aquí, no sé si el balón cruzó, pero la cabeza del jugador sí. La repetición anterior era más clara, Joaquín, me parece. Esta tal vez se lo sea. Hay una rudeza innecesaria después de la jugada de Griffin. Y ahí está el balón tocando la línea blanca. Y eso es suficiente a lo mejor. Y ahora que comentabas, estamos viendo esto. Aquí lo volvemos a ver. Cruza el balón. Ahora,
ahora comentábamos algo de que no han entrado los pateadores tampoco de San Francisco. No había una sola patada de despeje en el segundo medio. Bueno, las ofensivas han arrasado. Han arrasado. Hoy se presume de cualquier cosa menos de defensivas. Al final del partido queremos ver las estadísticas totales. Va a haber 800 yardas totales en este partido, sin lugar a dudas. El castigo de falta personal de Griffin fue después de la jugada por... Se aplicará en el kickoff seguramente y Dallas pateará desde medio campo. Mal centro y lo falla. Lo falló Lynn Elliott. Hubo un centro muy alto, Pepe, y fallaron el extra. Por esta razón, el marcador queda 30-20, 10 puntos la ventaja de Dallas. De todas formas, 2 anotaciones, pero no creo que sea motivo para comprar boletos a Pasadena la gente de Dallas todavía. Son 10 puntos, 3 minutos 43, bueno, pueden pasar mil Si cosas. hay algún equipo que te pueda sacar un partido así, es el de los 49 de San Francisco. Y comentabas, Enrique, en un programa previo que tuvimos, de que este iba a ser un juego de mucha anotación. Mira. Ya van 50 puntos anotados. Y fíjate, con todo y el clima y con Sí. todo y las defensas, y llevan 50 puntos. Y la gente de Las Vegas, que tanto se dice saber de fútbol americano, decía que iba a haber ¿qué? 40 puntos, 38 creo, ya van 50. Ya van 50. Aquí estamos Aquí está la nuevamente- repetición. Estamos viendo nuevamente el punto extra. El centro fue muy alto y la patada fue muy baja. Vean dónde le pegó prácticamente en el brazo al jugador de los 49 de San Francisco. Bueno, así es que todo parece indicar que en Pasadena, California, los Vaqueros de Dallas van a representar a la Conferencia Nacional contra los Bills, que han estado 3 veces y se toparán con este equipo que es el más joven de la liga. Fíjate que si se... Bueno, no hay que anticiparnos, pero si se da, creo que va a ser un buen Super Bowl, muy buen Super Bowl, y creo que Dallas deberá ser marcado favorito por, cuando menos, por 7, 8 puntos. ¿Quién sabe? Bueno, aquí la patada de salida porque fue aplicado un castigo de rudeza innecesaria. Obviamente sale por atrás de las diagonales y será la bola en la yarda 20. Los últimos 2 equipos visitantes que fueron a un Super Bowl fueron los empacadores de Green Bay, que le ganaron a los Vaqueros de Dallas en el Cotton Bowl, y los Jefes de Kansas City. ¿Visitantes en qué? Visitantes en el campeonato de la conferencia de cada uno de ellos. No, pues el Gigantes de Nueva York hace 2 años fue visitante y ¿También? ganó. Y Está, fue está al mal Super esta Bowl. estadística. Estadística está mal. Bueno, ahí va San Gigantes Francisco vino por el aquí a milagro. ganar 15-13. Sí, recuerdas cuando lesionaron a Montana. Va por el milagro San Francisco. Bueno, aquí viene jugada de atracción con Ricky Waters, consumidora de tiempo. Y pues un poquito rara porque nosotros esperábamos pases para parar el reloj de juego y avanzar. Y le queda un tiempo fuera nada más a San Francisco. El coordinador ofensivo de los 49 es el señor Mike Shanahan. Tal vez, si el marcador termina así, tal vez Mike Shanahan sea esta semana anunciado nuevo coach de Denver. Y ahí lo tienen atrás. Ahí tienen atrás a Steve Young. Muy buena jugada defensiva de Tony Tolbert, número 92. Está Tony Casillas, Tolbert y Charles Haley como los frontales. Y es Tony Tolbert en lo que... Primero Tony Casillas y luego Tony Tolbert. Buena jugada de la línea defensiva de los Vaqueros. En el primer medio, en 4 ocasiones tuvieron a Troy Eman atrás de la línea de golpeo. Y esta segunda que tienen a Steve Young atrás. Tercera oportunidad, 8 yardas por avanzar. El pase completo con John Taylor. Ya hizo daño. Parece que se va Taylor. Y lo tiene el novato Darren Woodson. 2:40 y contando el reloj. Pero es un 1º y 10 para San Francisco. Ahí está la indicación del referee. Nada más que un poquito atrás hizo down. Al poner la rodilla en tierra no y lo le habían tocaron. tocado, al parecer. Mira, no la dejaron. Para el reloj ahora Steve Young. Y en 2 minutos 27, ahí está David Wanstead, ese bigotón David Wanstead es ese mero, tachado, es el coordinador defensivo de Dallas. Hay quien asegura que ya tiene un paso, un pie, o en Denver o sobre todo en Gigantes de Nueva York. Bueno, Porque- aquí da la impresión de que Shanahan se va a Denver. Y Wanstead se va A los Gigantes de Nueva York. ¿sí? 2 coordinadores de aquí, es muy probable. 1º y 10, San Francisco. 2ª y 10, perdón, San Francisco. En la 40. Hacia atrás Steve Young. Le pega Jeff Coates, logra sacar el pase que es completo con Jerry Rice. Rápidamente la tacleada de Thomas Everett. Vamos a llegar a la pausa de los 2 minutos. Aquí está el reloj de juego. Ya están en la 45 de Dallas. Hacia atrás Steve Young. El pase largo
Interceptado. Pase interceptado por James Washington. Los Vaqueros de Dallas llegan a la pausa de los 2 minutos y están con un pie ya para el avión y preparar el Super Bowl. Así es que con esta jugada de la defensiva número 1 de la liga, ahí está el rostro de Seifert que dijo, bueno, esto se acabó, vamos a una pausa, regresamos. Dallas tienen la pelota, tienen menos de 2 minutos y van, ya tienen en la vitrina el trofeo George Callas. Ya tienen su boleto para irse allá. Ya están en Pasadena. Han entregado 4 balones en todo el partido de los 49 de San Francisco y falta 1 minuto 58 segundos para finalizar este encuentro y como tú dices, prácticamente los Vaqueros de Dallas tienen ya su boleto para enfrentarse a los Bills de Buffalo el próximo 31. 1:58 es lo que falta para que finalice el partido y los Vaqueros con la pelota en su poder. Bueno, pues creo que ha sido una gran actuación, una gran estrategia de los Vaqueros de Dallas, que ahora pues lo que tienen que hacer es cuidar la posición de la pelota. Ahí se hinca Troy Aikman. El equipo San Francisco utiliza el último tiempo fuera que les quedaba. Este señor es el que reparó el campo. Este es el que trabaja de dueño, que ha hecho un papel estupendo. Jerry Jones con los Vaqueros de Dallas. Es todo alegría. Pues es que es realmente una organización. Ahí está con Tony Casillas. Realmente una organización debe tener un buen jefe, pero alguien que esté metido en la organización y que sepa delegar. Y es lo que ha sucedido con los Vaqueros de Dallas, que han reclutado en un espacio tan breve, han reclutado un talento estupendo. Todo lo que ellos han reclutado les ha funcionado exactamente. Es como aquel relojero que le dieron un reloj ahí medio viejo y que empezó a conseguir, le dieron 15 engranes, les faltaban 15 engranes, consiguió 15 engranes y le funcionaron perfectamente bien todos y el reloj está funcionando. Así es que los Vaqueros, pues, hablando de tiempo, en 3 años de conseguir talento van a la disputa del trofeo Vince Lombardi dentro de 2 semanas. Y que quede claro, Joaquín, Alejandro y Pepe, este fue un gran partido. Dallas es muy buen equipo. Yo creo que Dallas debe ser el favorito, claro, súper favorito en el Super Bowl. Creo que va a ser un buen juego porque Buffalo, con 3 Super Bowl seguidos, claro que tiene experiencia y claro que es mejor equipo este año que los pasados, pero siento que Dallas debe ser muy superior. Yo lo marcaría por 7, 8 puntos favoritos. Sobre todo, Enrique, después de ver la forma como Dallas ha pasado sobre equipos como las Águilas de Filadelfia y como es el caso de los 49 de San Francisco, ¿no? O sea, yo creo que ha pasado sobre 2 equipos muy potentes para mi gusto, sí, mejores así es. que Buffalo. Claramente. Así que va a ser claramente favorito, Pues las últimas jugadas, Pepe, que son mero trámite, simplemente prolongación de la agonía que finaliza ahora prácticamente. Quedan 50 segundos en el reloj. Entran el equipo especial de pateo para los Vaqueros. El partido tiene 2 jugadas más y finalizará. Bueno, pues entra Mike Saxon, es cuestión de trámite, reloj avanzando menos de 40 segundos ya. Y pues el equipo de los Vaqueros de Dallas, el equipo pues que más seguidores tiene en México, repito, Ni duda cabe. Tiene una serie de seguidores que aquí vimos, muchos de ellos aquí. Tiene su cadena de radio en español, tiene su periódico en español en México. Es muy el dueño de los Vaqueros de Dallas, Jimmy Johnson, los jugadores, como ayer nos lo expresaban, ellos están muy conscientes de que en México se les quiere bien. Y ahí está mi Jimmy Johnson pegando de brincos, como cuando ganó en 1964 el título del colegial con la Universidad de Arkansas invicto. Pues yo creo que esto le da motivo de satisfacción, lo mismo que cuando también con la Universidad de Miami arrasó en el fútbol colegial. Así es que no cabe duda del talento que tiene. Hay que mandar un saludo, de verdad, Pepe, a todos y cada uno de los aficionados de los Vaqueros de Dallas, que de verdad sufrieron durante tantos años el que su equipo no estuviera en los primeros puestos como lo había estado antes. Y ahora finalmente, pues después de mucho trabajo, de la capacidad de mucha gente, como la gente que ha manejado este equipo, otra vez están pues ahí, en donde quieren estar todos los equipos, en el Supertazón. Bueno, pues hay frustración y desconsuelo en los jugadores de los 49 de San Francisco. Atrapada libre ahí en la 26. Son 15 segundos. Hay nuevo campeón en la Conferencia Nacional. El año pasado fueron los Pieles Rojas de Washington. Ahora el equipo de la Estrella Solitaria regresan al título
de la Conferencia Nacional. Y qué partido tan significativo este, no solamente para los Vaqueros de Dallas, sino para las estadísticas del fútbol americano profesional. Es la primera ocasión que hay una patada de despeje en el segundo medio, cosa que no veíamos hace muchísimo tiempo. Y yo creo que sí, los Vaqueros de Dallas, siendo la franquicia más joven de toda la NFL, con 26 años de promedio en sus jugadores, indiscutiblemente que es un favorito para estar ahí. Ahí está Montana, Joe Montana. Pregunta, Enrique. Pues a empezar a especular, Joaquín, ¿qué habría pasado si está él? ¿Qué habría pasado esto? Young hace un pase completo ahora, un lateral a Ricky Waters y salen del campo. El campeón no puede entregar un partido, el campeón va a seguir luchando y aunque por lógica y evidentemente no van a ganar ya, esos 9 segundos los van a seguir peleando. Ahora yo quiero saber quién fue o quién sería el que a principios de temporada, sin haber visto jugar a ninguno de los equipos, hubiera dicho los Vaqueros van a estar en Supertazón. Pues cualquiera menos yo, porque la verdad yo nunca pensé que lo iban a hacer así los Vaqueros. Pero qué rápido llegaron a la cima, y les falta un paso todavía para lograr la meta que se han propuesto, pero yo creo que lo que hicieron hoy ya es un logro tremendo. Aquí está Steve Young, los 49, aquí van a perder ya. El mejor equipo de la liga cae nuevamente en su estadio como hace 3 años. El juego va a terminar ya, son 4 segundos. Hay una alegría indescriptible en la banca de los Vaqueros de Dallas. En el campo se están abrazando ahí Gant y Norton. Ahí está todo el personal de los Vaqueros de Dallas. Ahí está el coordinador defensivo. Ya lo bajaron del barco y dijeron, vente a celebrar. Y ahí está David Wannstedt. Él también llegó de los Huracanes de Miami. Y ha hecho la mejor defensiva de la liga. Última jugada. Y Dallas será el nuevo campeón de la Nacional rumbo al Super Bowl. Viene con todo. Se acabó el partido. Los Vaqueros de Dallas van al Super Bowl con una victoria 30-20 en este estadio Candlestick Park. Así es que ha sido una buena victoria. Nosotros queremos despedir momentáneamente desde aquí esta transmisión. En Deporte B les tendremos aspectos del juego, el resultado de la conferencia americana. Agradezco a mis compañeros aquí, a Alejandro Lara. Su servidor, muchas gracias, muy amable. Felicidades a todos los seguidores de los Vaqueros de Dallas. Joaquín Castillo. Muchas gracias y reiteramos también nuestra felicitación a todos los aficionados de este equipo, los Vaqueros, que ha demostrado en este momento ser el mejor de la liga. Enrique. Pues nuestra temporada termina, fue un placer. Dallas, monarca de la Nacional, y va a ganar el Super Bowl en 2 semanas. Bueno, tiene que disputarlo todavía. Queremos agradecer pues a todas las personas, aquí nuestro buen camarógrafo, a Ted Sawislak de la CBS, a la gente de los Vaqueros de Dallas y Semanario de Español, y nos vamos al mejor programa deportivo de la televisión mexicana, Deporte B, con José Ramón Fernández, directamente desde el campo, de nivel de campo, del estadio Candlestick Park. Así es que gracias por su atención y nos vamos a Deporte B.